Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 83. Intentos y esfuerzos. Ubicación: Saofu. Lo que parecía el comienzo de otro día resultó ser diferente cuando Sujin despertó con el teléfono de emergencias sonando junto a su cama. En cuanto contestó y escuchó la noticia, se quedó paralizada. Kubira había llegado a Saofu. Y no había venido sola, tal como prometió en Ciudad República. Despertó al resto de su familia, incluyendo a GNG y a su aprendiz. Les informaron de lo que estaba sucediendo. Nadie se sorprendió. Sabían que se avecinaba. Aún así, la preocupación los invadió mientras subían al tren hacia el sector central. Incluso GNG se sentía un poco inseguro y no veía acercarse al ejército. Baatar tuvo una idea, una que compartió con su esposa. Me pondré en contacto con el presidente Raiko. Él enviará a las Fuerzas Unidas. Con ese apoyo, estaba seguro de que Kubira lo pensaría 2 veces antes de atacar. Sus hijos gemelos asintieron con aprobación. Juan estaba sentado al otro lado del tren, observando y escuchando, pero sin añadir nada. El tren se detuvo al llegar a la estación, saliendo del túnel. La claridad fue repentina y, si hubiera sido más tarde, sin duda les habría hecho cerrar los ojos. Pero los tenían abiertos, capaces de ver lo que les esperaba a lo lejos. Llama a quien quieras, pero nunca llegarán a tiempo, le dijo Sujin a su marido, poniéndose de pie y mirando hacia la ventana. Kubira ya está aquí y ha traído a todo su ejército. Su familia se reunió con ella en la ventana y se quedaron más tiempo en el tren. El único que no lo hizo fue GNG. Seguía sentado con la espalda contra la ventana. Tú, dijo. Su aprendiz lo miró. ¿Sí? Dime qué hay ahí fuera. Hay un ejército ahí fuera, respondió Wei. Sabía que su tío era ciego, pero no sordo. Los había oído hablar de ello. No te hablaba a ti, Wei. Le hablaba a mi aprendiz. ¿Qué hay ahí fuera, tú? Preguntó de nuevo. A diferencia de Wei, tú sabía que su Sifu quería detalles. Miró hacia atrás por la ventana y observó al ejército enemigo. Dirigibles, dijo al principio. ¿Cuántos? No estoy seguro. Unos 10. Podrían ser más. ¿Qué hay en el suelo? Bajó la mirada. Tanques, avanzando en formación inclinada. Y hay mecatrajes, caminando en formación de bloque. ¿Cuántas formaciones? Creo que unos 20. No pudo distinguir los números exactos. Todavía estaban demasiado lejos. ¿Y qué hay de los soldados? ¿Soldados de a pie de verdad? No lo sé. No veo ninguno. Si los hubiera, estarían atrás, detrás de toda esa armadura. Ojalá tuviera un telescopio, algo que debes tener en cuenta para tu equipo cuando salgas al mundo, comentó. Nunca sabes cuándo vas a estar observando movimientos de tropas enemigas. Se levantó de la silla y salió del tren. Ven conmigo. Su aprendiz lo siguió y la familia también. Menos mal que tuvimos tiempo de prepararnos, comentó Baatar. Sus defensas estaban listas, ¿para qué les servía? Saofu nunca fue concebida como una ciudad-fortaleza. Carecían de murallas en el sentido tradicional. Kubira conoce esta ciudad, dijo Sujin. Había sido su capitana de guardia. Conocía sus defensas y sus debilidades. No tenían suficientes para marcar una diferencia perceptible. Por un momento, se detuvo y miró al ejército que se acercaba. ¿Estaba ya allí, yendo hacia ellos? ¿O estaba en la retaguardia, tomándose su tiempo? Ubicación: Reino Tierra. Mientras el tren viajaba a Saofu, Kubira terminó de asegurarse de que su uniforme estuviera en perfectas condiciones. Luego miró por la ventana, observando el terreno rocoso pasar rápidamente. Pronto, supo que se convertiría en praderas y finalmente en un frondoso valle. Y en ese valle estaría el lugar que había dejado atrás. Este era su regreso a casa, a falta de una mejor definición. Baatar se acercó a ella. Mañana a esta hora, mi madre habrá firmado el tratado y el Imperio Tierra finalmente estará unido, declaró. No te adelantes, le dijo. Asegurar tu ciudad natal no será como cualquier otra ciudad. Se esforzó por no pensar en ella tan bien como su ciudad natal. Le ayudó volver al mapa y observarlo. La mayoría de las piezas estaban rellenas. Solo quedaban 2 puntos oscuros. Aunque sorprendido por la leve reprimenda, no se dejó intimidar. Saofu dejó de ser mi hogar hace mucho. Estoy listo para tomarlo por la fuerza. No, dijo con firmeza. No iba a ceder en ese punto. El mundo entero nos observa ahora. Debemos hacerlo bien. Por eso necesitamos a Bolin. ¿De verdad crees que podemos confiar en él?
Desde Ciudad República, el maestro Tierra parecía un poco inestable. Su confía en él. Lo escuchará. Eso sin duda les ayudará. Y si no, las fuerzas especiales que habían reclutado podrían hacer la transición aparentemente sin derramamiento de sangre. Hinora había volado a Pepper sin problemas por el cielo matutino. Esto le permitió escuchar lo que Korra decía. Y se sorprendió. ¿Estás segura de que deberíamos ir a Saozu?, preguntó. Papá quería que te lleváramos de vuelta a Ciudad República. Korra negó con la cabeza. Si Kubira va a Saozu, yo también. Necesita saber que el avatar ha vuelto. Miró por encima de la silla, hacia la tierra. Era tan pacífica y serena. El mundo necesita saberlo. Meelo se puso de pie de un salto. ¡Guau! Pelea de avatares. Esto va a ser genial. Gritó para que todos lo oyeran, incluso quienes no estaban en la silla. Ella le sonrió a él y a sus travesuras. Meelo, no habrá pelea. Kubira salvó a mi padre. Era capitana de la guardia de Su. Creo que se puede razonar con ella. ¿Qué? ¿No pelearás?, preguntó. ¿Por qué nos tomamos tantas molestias para salvarte si no vas a golpear a nadie? Arashi miró a sus compañeros. Estaban sentados al frente de la silla, de espaldas a Hinora. ¿Alguien se apunta?, les preguntó. Hiro negó con la cabeza. Estoy bien. Diviértete, le dijo Tsukiko. Gracias, dijo secamente. Miró a Meelo. No fuimos a buscarla solo para usarla como si fuera un perro de presa, Meelo, dijo con severidad y tono sermoneador. Fuimos a buscarla porque queríamos asegurarnos de que estuviera viva. ¿Entiendes? Sí, dijo un poco hosco. Bien. Ahora siéntate. Pareces un idiota. El chico hizo lo que le ordenaron, pero no parecía querer hacerlo. Korra miró a la rubia. ¿Cuándo te volviste tan autoritaria?, preguntó. Algo que recogí. Nada importante. Tsukiko puso los ojos en blanco. Dice que no mucho. Es cierto, le dijo. Aprendiste lo mismo que yo. No exactamente. Y no me hicieron mandona. ¿Mandona?, repitió. Yo. Tú, dijo con un tono casi acusador. Si Korra no hubiera visto la ligera inclinación de sus labios, habría pensado que iba en serio. No soy mandona. Así es. En lugar de dejar que la conversación se descontrolara, buscó un desempate. Hiro, ¿una tercera opinión?, le preguntó a su otro compañero. Hiro los miró a ambos. Esperaban su respuesta, pero también se miraban fijamente. A veces puede ser mandón, Arashi, dijo finalmente. Pero en el buen sentido y cuando es necesario. Eso era lo que lo diferenciaba de Meelo. Gracias, dijo la rubia apreciativamente. Tsukiko frunció el ceño. Bien hecho, etiqueta. Ese es mi trabajo como pacificador con ustedes dos, garra de hierro, respondió con serenidad. A veces se gana, a veces se pierde. Korra los vio discutir y supo que, a pesar de lo que pudiera haber pasado, eran buenos amigos. Tenía una pregunta. ¿Qué pasa con los apodos?, le preguntó a Arashi. Parecen un poco raros. Él la miró con curiosidad. No son todos apodos. Supongo. En realidad, ella nunca tuvo uno. Siempre se la había conocido como el Avatar. Pero ¿cuál es el razonamiento detrás de ellos? No era la única curiosa. Los hijos de Tenzin también. Empezaban a ver a los shinobi no como profesionales, sino como ellos mismos. Después de acompañarlos en la búsqueda del Avatar y aprender la diferencia, querían verlos ser ellos mismos. Bueno, garra de hierro es fácil. No te atrevas, le advirtió Tsukiko con un gruñido. Él sonrió con suficiencia. Te lo pidieron. Y es tu culpa. ¿Qué pasó?, preguntó Iki. Sucedió cuando nos convertimos en genin. ¿Qué es un genin?, preguntó Meelo. Creía que eras un shinobi. Sí, explicó, un genin es un shinobi principiante. En fin, nuestra sensei nos hizo encontrarnos con ella en uno de los campos de entrenamiento de la aldea al amanecer. Pero cuando llegamos, no estaba. Así que tuvimos que esperar. Esperamos hasta bien entrada la mañana. Tsukiko, que nunca se había despertado tan temprano, no pudo mantenerse despierta. Decidió volver a dormir. Mientras lo hacía, usó mi pierna como almohada. ¿Ella qué?, preguntó Hinora. Se quedó dormida en mi pierna. ¿Ya les dijiste eso?, dijo Tsukiko frunciendo el ceño. Solo me aseguro de que lo hayan escuchado bien, dijo sonriéndole brillantemente. Te arrojaré por encima del borde de la silla de montar. Eres bienvenido a intentarlo. Hiro tosió. Chicos, hay una historia aquí, les recordó. Señaló a Arashi. Se supone que la están contando ustedes. Cierto.
Se suponía que debía estar haciendo eso, no discutiendo ni peleando con Tsukiko, por muy entretenido que fuera. Así que sí, continuó, durmió en mi pierna hasta que apareció nuestro sensei. ¿Por qué la llaman garra de hierro entonces?, preguntó Hinora. El apodo no parecía tener ninguna relación con la historia. Como se aferró tan fuerte a mi pierna, perdí toda sensibilidad en ella. Tsukiko dijo rápidamente, no lo hiciste. Disculpe, ¿de quién era la pierna?, replicó. La última vez que lo comprobó, era la suya, no la de ella. Korra miró a Hiro. ¿No hiciste nada para ayudarla? ¿La rescataste o algo?, le preguntó. No, dijo. ¿Por qué no? Abrió la boca, pero Arashi fue quien respondió. Porque se había quedado dormido en mi otra pierna. Estuve ahí atrapado durante horas hasta que nuestro sensei logró despertarlos a ambos. ¿Cómo logró hacer eso?, preguntó Iki. Ella gritó fuerte. Los despertó al instante. Meelo señaló a Hiro. Si se durmió en tu pierna, ¿por qué no se llama también garra de hierro?, preguntó. Iki puso los ojos en blanco. Porque no se puede llamar a dos personas por el mismo apodo. Es una estupidez, le dijo. Se preguntó cómo pudo no darse cuenta, si no estaba hablando con su hermano. Se giró bruscamente y la fulminó con la mirada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Me estás llamando estúpido? Meelo, casi le ordenó Tsukiko. Tiene razón. Es confuso y estúpido que dos personas tengan el mismo apodo. Arashi asintió. Y además, ella era la que tenía la garra de hierro en mi pierna, les recordó a todos, señalándola de nuevo. Ese fue un apodo explicado. Lo que dejó a Hinora con la siguiente pregunta. ¿Por qué llamas a Hiro etiqueta entonces? Es porque él es quien siempre intenta ser educado y respetuoso con los demás, el primero en cuidar sus modales, dijo Tsukiko, cosas así. No hay una historia detrás. Simplemente es él. Claro que tuvimos que resolver eso primero, dijo Arashi. También se nos ocurrieron diferentes apodos en el proceso. Al recordarlo, se alegró de que no usaran los otros nombres. Simplemente ahora se sentían mal. No hace daño ser respetuoso, muchachos, les dijo Hiro a ambos. Oye, ya lo sabemos. Podemos ser respetuosos. Había sido respetuoso con Tenshin y Pema, como siempre. Cuando decidiste serlo, dijo. Todavía recuerdo la vez que ambos insultaron al hijo de ese señor. ¡Qué susto! Fue un accidente, dijeron ambos al unísono. Tuve que arreglar uno rápidamente, les recordó. Tuvimos suerte de que no nos echaran de esa posada. ¿Cuál es tu apodo?, Iki le preguntó a Arashi. Él la miró. ¿Eh? Suena muy inteligente, Arashi, comentó Hiro. Pensé que eras el pacificador, le dijo Korra. Él le sonrió. Eso no significa que no pueda tirar algunas fotos yo mismo. ¿De qué otra manera se divertiría si sus compañeros discutían todo el tiempo? Arashi le lanzó una mirada asesina antes de volver a centrarse en el maestro aire. Dilo otra vez, por favor. ¿Cuál es tu apodo? Tienes uno, ¿verdad? Él asintió. Sí, quiero. Bueno, ¿qué es entonces? Chico de los atrasos. Los maestros Aire y Korra fruncieron el ceño, confundidos. ¿Niño de los atrasos?, repitió el avatar. Sonaba muy insultante. ¿Cómo conseguiste un apodo así?, miró a Tsukiko. Ella salió enseguida en su defensa. Oye, no tenía ni idea de dónde venía la primera vez que nos conocimos. De verdad, pensé que era de un lugar remoto. Lo miró fijamente. Algo que me hizo creer durante 4 años. ¿Por qué?, preguntó Meelo. Arashi dijo con una sonrisa. Para que verla contemplar el horizonte de la ciudad fuera aún más dulce. Le había encantado ver la sorpresa en su rostro. Valió la pena guardar ese secreto todos esos años. Sí, el horizonte era impresionante, y la ciudad misma también, admitió. Lo sabía por el paseo que dieron. Sigo llamándote chico de barrio. Me parece bien. Se había acostumbrado después de tanto tiempo. ¿No le parecería bien que le pusieran otro apodo? Korra sonrió. Parece que han pasado por mucho. Sí, pero estabas con Top, dijo Iki. Seguro que has oído muchas historias mejores que las suyas. Sin ánimo de ofender, le dijo rápidamente al shinobi. No me lo tomó en serio, respondió Arashi. Sabía quién era Top. El avatar frunció el ceño. No realmente, respondió. Cuando le pregunté qué había visto, me dio respuestas cortas y molestas. Como si todo lo que le había pasado no importara. Sabía que si hubiera sido ella, no habría hablado así de lo sucedido. Los 3 shinobi la miraron un buen rato. Luego se miraron entre sí.
Los otros 4 a bordo del bisonte se preguntaban qué les pasaba por la cabeza. Tsukiko fue la primera en estallar, resoplando una risita. Después de eso, se desplomaron en carcajadas, una risa aullante y estridente que hizo que los animales de abajo se detuvieran, preguntándose qué era ese sonido. Habían perdido toda semblanza de estar sentados en la silla, rodando por el suelo y aún riendo. Korra no estaba segura de por qué se reían. De hecho, presentía que debería sentirse insultada por la risa. Simplemente no entendía por qué. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó. Arashi dejó de reír lo suficiente como para incorporarse y volver a sentarse. Tú, dijo, intentando controlar la respiración, le preguntaste a una ciega sobre lo que vio. Pasó un segundo. Entonces los demás también se echaron a reír, al ver la ridiculez de lo que se había dicho. El suelo a su alrededor resonó con sus risas, ahora aún más fuertes. Pepper siguió volando, aparentemente indiferente a la gente que se reía a sus espaldas. Lo que les pareciera gracioso no le importaba. De todas formas, no lo habría entendido. Ubicación: Ciudad República. Las pruebas abiertas no se llevaron a cabo en la arena ni en ningún gimnasio de la ciudad. Para Natsumi y sus amigas fue una sorpresa que se llevarán a cabo en el parque Avatar Korra. Y la sorpresa fue aún mayor cuando llegaron y vieron, a la luz de la mañana, cuántos equipos había. Osamu contó y exclamó: «Vaya. Es mucha gente», dijo Umi, mirando a la multitud. Eran muchísimos. Las pruebas se realizaban junto al arroyo, cerca del centro del parque. Desde la orilla del arroyo hasta los árboles más allá del sendero, el lugar estaba abarrotado. Los demás estaban agrupados de 3 en 3, equipos de Pro Control. Todos se miraban con recelo y determinación. Haru respiró hondo, esforzándose por no dejarse abrumar por la multitud. ¿Dónde está el mostrador de registro?, preguntó. Ahí era donde tenían que empezar. ¿Cuánto te apuestas a que está al otro lado?, preguntó Natsumi. Parecía lo más probable. Umi negó con la cabeza. No acepto esa apuesta. Le temblaban las rodillas. Empezaba a pensar que aquello no era bueno. Quizás sería mejor que se fueran. Empezaba a parecerle una buena idea. Haru notó que le temblaba la rodilla. Extendió la mano y la puso sobre el hombro. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban sorpresa, pero también nerviosismo. No pasa nada, le dijo. ¿Estás seguro? No me sentía bien. Vamos, chicos, les dijo Osamu. No podían quedarse de brazos cruzados. Vinieron a unirse. Se colocó detrás y le dio a Haru un pequeño empujón en la espalda. Volvió a mirar la mano. Oye, mira la mano. Muévete entonces. Su otra mano se dirigió a la espalda de Natsumi. Ella miró fijamente la mano y luego a él. Ni lo pienses. La miró fijamente. Entonces, muévete. Juntos caminaron hasta la orilla del arroyo. Todos los presentes se giraron a mirarlos. Había miradas curiosas, desconfiadas e incluso despectivas. Las miradas despectivas eran las más frecuentes. Los vieron y los descartaron de inmediato. Mantuvieron la vista al frente, buscando el puesto de inscripción. Una vez allí, formarían parte de todo esto. Como Natsumi había adivinado, el puesto estaba al otro lado. Lo que les sorprendió fueron las 2 personas que esperaban allí. Eran Yue y Bumi. En cuanto los vio, Natsumi exclamó: «¡Rayos!». Bumi los vio acercarse y preguntó: «¿Qué están haciendo aquí?». La honestidad fue lo mejor aquí. «Estamos aquí para inscribirnos en las pruebas». «¿Ustedes 3?», preguntó, como si quisiera asegurarse de haber escuchado bien. Haru asintió. «Sí». «¿Estás bromeando?», preguntó Yue. Si era así, no le gustaba. Estas pruebas eran algo serio. Claro, todos los equipos de Ciudad República, e incluso de fuera, se habían presentado a las pruebas, pero esto era una tontería. Umi negó con la cabeza. «No estamos jugando. Estamos aquí para inscribirnos». Miró el papel que Bumi tenía en las manos. Había muchos nombres de personas y nombres de equipos. El paragón del agua miró a Bumi. ¿Pueden hacer esto? Entre los dos, Bumi era la que más sabía de Pro Control. Sabía lo suficiente como para arbitrar un partido. Osamu respondió: «Sí pueden». No había límite de edad en el folleto. Eso significaba que podían participar en las pruebas. Los adultos lo miraron. ¿Qué eres, su abogado? Sin duda, parecía que intentaba serlo. Lo atenuaba el hecho de que no intentaba sonar como un adulto. Negó con la cabeza. «No soy su abogado. Soy parte de su equipo». ¿Cómo qué?, preguntó Bumi, desafiante. ¿Un suplente? ¿Un chico de agua? ¿Un chico de toallas? Bueno, ahora solo estaba siendo insultante.
Soy su proveedor. Lo que necesitan, lo consigo. Puede que eso hiciera que trabajar en logística sonara mejor de lo que realmente era, pero pensó que era lo que necesitaba decir para asegurarse de no ser el hazmerreír. Natsumi se tomó un momento para hablar con ambos. Yue, Bumi, vamos en serio, les dijo. Esto no es una idea divertida ni interesante. Estamos aquí para probar y participar en el torneo. Ambos notaron que hablaba en serio por su forma de hablar y por la honestidad con la que los miraba. Consideraron sus palabras y lo que había dicho su amigo. Él tenía razón al decir que no había límite de edad para el torneo. Eso era algo que Bumi iba a hablar con Butaka. Pero eso sería más tarde. Ahora, se centró en ella. Si te permitimos inscribirte, no esperes ningún favor especial, porque conocemos a tu abuelo, le dijo. O porque este es el torneo conmemorativo de tu padre, añadió Yue, con la misma severidad que parecía. No habría nepotismo por parte de ellos. Pero Natsumi los miraba fijamente. No me lo esperaba. Si hubiera habido nepotismo, se habría sentido insultada. Su tío le había enseñado a ser honorable y honesta con cosas como el pro-control. Si hubiera aceptado favores como el nepotismo, su victoria se habría rebajado y no se habría sentido como un logro. No quería eso. Quería sentirlo plenamente. Bien, dijo Bumi. Empujó el papel hacia adelante y ofreció un bolígrafo. Firme. Cada uno firmó por turnos. Natsumi fue el último y también quien escribió el nombre del equipo. Al verlo, se lo mostró a Yue. Ambos sonrieron levemente, pero no dijeron nada. Las pruebas empiezan en 10 minutos. Escojan un lugar entre la multitud y esperen. Al irse, Yue notó que Bumi observaba a Osamu en particular. ¿Tienes algo en mente?, le preguntó. ¿Algo?, respondió. Todavía no lo sé. Tendré que seguir observando. Ella lo miró fijamente. ¿Sabes lo sucio y equivocado que sonó eso, verdad?, le preguntó. Él le devolvió el ceño. Vamos, Yue. Solo lo señalo, Bumi. Solo lo señalo. Pero tenía esa mirada, la mirada especulativa que se ve cuando uno de ellos ve a un aprendiz potencial. Los chicos regresaron a la multitud. Encontraron el camino hacia el arroyo. Había menos gente. Pero aún había gente. Cuando se detuvieron, otro equipo los abordó. Hola, mocosos, dijo el líder, un tipo corpulento que parecía tener más carne que músculos y un moño de la Nación del Fuego. Umi respondió antes que los demás. ¿Ese sí?, preguntó, tartamudeando. Odiaba acalorar el tartamudeo. Se sentía como debilidad. Por el brillo en los ojos del chico, debió pensar lo mismo. No deberías estar aquí. Sí, coincidió el hombre de la tribu a su lado. Su voz era profunda, casi demasiado profunda. Esto es para los mayores. ¿En serio?, preguntó Haru, sintiéndose amenazado e insultado. Creía que era para el torneo. Lo es, idiota. El tercer miembro del equipo, que también parecía un miembro de la tribu, pero también llevaba un moño de la Nación del Fuego, les dedicó una mueca de desprecio. ¿Por qué no vuelven al parque? Mejor aún, ¿por qué no buscan a sus mamás para que se limpien los mocos? En cuanto escuchó el comentario de mamá, Natsumi se enfureció. Su madre había muerto, llevaba años muerta, y estos cabrones se burlaban de ella. Oh, iba a quemarles el trasero y luego a patearlos. La mano de Osamu le tocó el brazo. Eran frías y la impactaron. Su ira se disipó y vio las miradas expectantes en los ojos de los hombres. Querían que ella, cualquiera de ellos, atacara. Si lo hacían, serían descalificados. No habían venido a eso. Habían venido a participar en el torneo. Respiró hondo, dejando que su ira se calmara. Los miró a los ojos. Estamos en la prueba, igual que ustedes. Ya veremos quién sale al final. El líder frunció el ceño. No serás tú. Se dio la vuelta y caminó unos metros, aunque fingió haber caminado kilómetros para alejarse de ellos. Haru los vio irse antes de mirar a los demás. Aún no ha empezado y ya se nos están metiendo en la garganta, comentó. Te hace preguntarte cómo será cuando empecemos, ¿verdad?, preguntó Umi, riendo nerviosa. Natsumi se giró hacia ella. No hagas eso, Umi, dijo. No estoy haciendo nada, protestó, riendo de nuevo. ¿Estás bien, Nat? Ella chasqueó los dedos. Justo ahí. ¿Estás nervioso? Claro que estoy nerviosa. ¿Cómo no iba a estar nerviosa estando donde estaban? Natsumi lo entendía. Ella también lo sentía. Pero también sabía cómo contenerlo. No lo demuestres, Umi, dijo, bajando la voz para que la conversación se mantuviera en el grupo. Los demás no necesitaban oírla. Si lo demuestras, la gente lo notará. Así lo hicieron.
Umi sabía de lo que hablaba. Pero saber y hacer eran dos cosas distintas. Es difícil, Nat, susurró. Intentaba no estar nerviosa, pero estando allí, sentía que el esfuerzo que había hecho por sí misma se había esfumado. Ahora, de repente, volvía a ser esa chica nerviosa de gafas grandes y pelo siempre encrespado. Haru se acercó a ella. Respira hondo, le dijo. Ella lo hizo, concentrándose en su respiración hasta que se convirtió en lo único que hacía. Su nerviosismo empezó a desaparecer a medida que seguía respirando. Cuando se detuvo, él preguntó, ¿mejor? Ella asintió. Mejor. Ya no era aquella chica. Era otra persona. Podía tener confianza. Podía disimular su nerviosismo. Bien. Recuerda, dijo Natsumi. Estamos todos juntos en esto. Incluso yo, añadió Osamu, y solo estoy aquí para brindar apoyo moral. Umi rió un poco ante su franca declaración. Gracias, chicos. Sobre todo a ti, Osamu, dijo. No hay problema. Los miró un momento, luego a las bolsas a sus lados. Saben, deberían ponerse a preparar sus cosas. También bajaron la vista a sus mochilas. Habían traído su equipo de Pro Control de la isla Ember por costumbre, por si acaso jugaban. Les pareció buena idea llevarlo a las pruebas. Natsumi asintió. Tienes razón. Dejaron las mochilas y las abrieron. No tardaron mucho en ponerse el equipo, con movimientos de práctica. No se pusieron los cascos, pero los mantuvieron en la mano. Al poco rato, sonó un silbato. Todos guardaron silencio. Formen en el puesto de registro. Gritó Umi con su voz de desfile. Allá vamos, pensaron Natsumi y sus amigas mientras se giraban hacia la tribuna. Tenían una vista casi nítida de Umi y Ye, aunque los equipos que iban delante la tapaban. Bien, bienvenidos a las pruebas para el torneo conmemorativo, dijo. Antes de empezar, tenemos un par de preguntas que debemos responder. Primero, ¿cuántos equipos trajeron su propio equipo? Todas las manos se alzaron. ¿Cuántos equipos llevan su uniforme ahora mismo? Preguntó Ye. Natsumi vio que una cuarta parte de las manos bajaban, probablemente un poco más. Los que no lleven su uniforme, váyanse ya. Han fracasado. Un segundo de silencio se apoderó del ambiente. Entonces, los equipos comenzaron a alejarse. Se fueron en distintas direcciones, pero todos se marcharon de la misma manera. Con la cabeza gacha, como si les avergonzara haber estado allí. O mejor dicho, les avergonzaba no haber hecho algo crucial antes de que comenzaran las pruebas. Uno de los equipos que se fue el que intentó acosar a Natsumi y sus amigas. Estaban avergonzados, pero también furiosos. Mientras todos los equipos fracasados se marchaban, Haru miró a Osamu. Buena decisión, dijo. Ubicación: Reino Tierra. Barrick estaba de pie en su laboratorio móvil, mirando fijamente a la cámara. El tren de Kubira seguía camino a Saofu. Lo que significaba que aún tenían tiempo para trabajar en este experimento. Era un experimento que había comenzado al salir de Ciudad República. Hasta el momento, nada había funcionado, pero no perdía la esperanza. Esta vez estaban filmando el experimento. Sully. ¿Está encendido? Preguntó. Retrocedió un paso para asegurarse de que la cámara lo captara bien. Estamos grabando, señor, respondió Sully, de pie detrás de la cámara. A diferencia de él, ella llevaba bata. Ella lo consideró necesario. Él no. De acuerdo. Soy Barrick, de Industrias Barrick, Internacional, y este es el experimento 302 de la vida espiritual. Le chasqueó los dedos a Sully. Pásame el aparato. Ella salió de detrás de la cámara y agarró el tubo de vidrio que esperaba en un estante, uno de tantos. Dentro había un trozo de vidrio. Parecía inofensivo, pero ambos sabían de dónde venía. Barrick gruñó al tomar el tubo y sentir su peso. Si no se mantenía en forma, podría haber sido demasiado pesado para él. Incluso ahora, el peso lo estaba agobiando. Caminó rápidamente hacia la máquina que estaba detrás e insertó el tubo en su lugar. Mientras Sully se aseguraba de que las corrientes eléctricas estuvieran en su lugar, habló a la cámara. En esta cápsula de éxtasis hay una muestra preservada de enredadera espiritual que pesa aproximadamente 2 Sullys. Encendió la máquina, accionando la palanca de encendido. Cuando la máquina empezó a zumbar, se volvió hacia la cámara. He postulado que estas enredaderas espirituales son una forma de energía pura inestable en lo que llamamos condiciones terrestres típicas, dijo, haciendo comillas en el aire mientras hablaba. Esta máquina debería transferir la energía de la enredadera a una batería mediante corrientes eléctricas, polaridad magnética inversa y un fenómeno poco conocido que me gusta llamar el efecto Barry. Se volvió hacia la máquina.
La liana y el tubo habían empezado a brillar de color púrpura y la electricidad empezó a crepitar a lo largo de la liana. Un zumbido empezó a llenar el laboratorio y la máquina empezó a brillar de color púrpura en los lugares correctos. Empezó a emocionarse. Está funcionando. Está registrando 5 barrix de potencia. El brillo empezó a hacerse más intenso. Ahora 7 barrix. En cuanto las palabras salieron de su boca, la máquina empezó a crepitar con energía fuera de la carcasa. Líneas visibles de electricidad púrpura comenzaron a extenderse por la máquina. El medidor de energía se disparó repentinamente al máximo y las bombillas que lo cubrían empezaron a estallar. ¡Guau! Exclamó Barrick al oír la alarma. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Un arco de energía surgió repentinamente justo entre ellos dos, impactando contra la pared del carruaje. La cámara se cayó por la repentina explosión. Ambos humanos se lanzaron a cubrirse. «Sully. Apágalo», gritó Barrick. «Hay demasiados barricks». Se arrastró hasta la cámara y la apagó. Sully hizo lo que le dijeron y corrió hacia la palanca. Tiró de ella, pero no pasó nada. Siguió tirando. Seguía sin pasar nada. «Oh, no», pensó horrorizada. La batería se rompió y un rayo concentrado salió disparado, atravesando la puerta trasera del vagón y abriéndola. El rayo duró unos segundos, pero fue suficiente para hacer que el vagón saltara sobre la barandilla. Barrick y Sully salieron despedidos por la explosión. Ella salió derrapando por el agujero abierto y se habría caído sobre la barandilla si no se hubiera agarrado al borde. No miró hacia abajo. No podía. El viento la obligaba a permanecer en su lugar y, sin embargo, amenazaba con arrancársela en un instante. La única razón por la que no lo hizo fue porque se aferraba. Pero su agarre comenzaba a fallar. Caería. «Señor», gritó pidiendo ayuda. Se arrastró hasta el agujero abierto y la agarró de las manos. Empezó a jalarla hacia arriba, pero no fue fácil. «Pesas demasiado», gritó por encima del viento aullante. «Sabes que podrías perder algunas Sullys. Creo que solo necesita hacer más ejercicio, señor», respondió ella, con la desesperación impregnando su voz. «Tira más fuerte». Él hizo lo que le ordenaron y tiró una vez más. Funcionó y ella volvió a caer al carruaje. Cayeron al suelo y ella aterrizó encima de él. Tras darse cuenta de la posición en la que se encontraban, se miraron a los ojos. Ella se quitó las gafas para verlo mejor. «Barrick, me salvaste», dijo en voz baja. «Claro que te salvé», respondió, poniéndole una mano en la mejilla. Luego le puso la otra mano en la cara y dirigió su atención al carruaje. «No puedo limpiar esto yo solo». Se incorporó del todo, empujándola. «Coge una escoba». Antes de que pudieran hacer nada, Kubira y Baatar entraron al carruaje. Ella vio los daños y preguntó al instante: «¿Qué pasó? ¿Nos atacaron?» ¡No!, respondió Barrick, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo. «Estábamos enredados en la enredadera. Pero no te preocupes. Voy a dar por terminado este proyecto». Tiró del nivel de la pared y el brillo de los otros tubos se desvaneció. Kubira frunció el ceño al instante. «No, no lo eres. ¿Te das cuenta de lo que podríamos hacer con este poder?» Siguió apagando todos los tubos. ¿Sí? «Lo hago. Y por eso tenemos que acabar con esto». «¿Y si cayera en las manos equivocadas?», preguntó con insistencia. Baatar compartió el ceño fruncido de su prometida y se cruzó de brazos. «¿Desde cuándo te importa eso?», preguntó. Barrick era casi famoso por querer hacer un proyecto sin importar las implicaciones que pudiera tener o si era moralmente correcto o no. Así fue como desencadenó la guerra civil de la tribu Agua. «Lo sé, no es propio de mí, ¿verdad?», preguntó, con aspecto algo preocupado. «Normalmente veo un proyecto como este y pienso, ¡guau! Podría ganar un dineral con esto. Pero últimamente, he estado teniendo unas sensaciones extrañas, por dentro». Era extraño, pero ya se había sentido así antes. También era un poco confuso. Es como si estuviera preocupado por los demás. Y hay una vocecita en mi cabeza que me dice constantemente qué está bien y qué está mal. Creo que esa voz es su conciencia, señor, dijo Sully, barriendo el desorden detrás de él. «Ah, ahora lo entiendo». Su conciencia se había formado y moldeado cuando era alumno de Sokka. Pero una vez que empezó su negocio, la dejó de lado. No era bueno para los negocios. A Kubira no le importaba su conciencia. «Bueno, soy la otra voz en tu cabeza, y te digo que continuarás con este proyecto», prácticamente le ordenó. «Lo siento, no», respondió, extendiendo la mano.
Tengo que mantenerme firme en esta ocasión. Las hombreras metálicas se deslizaron hacia arriba de repente y le apretaron el cuello. ¡Guau! Gritó al ser elevado en el aire. Kubira lo bajó del carruaje, sujetándolo en el aire. Y ahora oigo una voz en mi cabeza que me dice que te deje en las vías, le dijo, sujetándolo. ¿Debería escuchar? No gritó, solo alzó un poco la voz. Aún era suficiente para aterrorizarlo, sobre todo con el rail pasando a toda velocidad bajo él. ¡No! ¡No! Las voces de cabeza mienten. ¿Qué saben las voces de cabeza? Trabajaré en el proyecto. Por favor, no me tires. Gritó, rogando por su vida. Eso era todo lo que necesitaba oír. Lo metió de nuevo en el carruaje con un gesto brusco. Una vez dentro, se marchó con Baatar detrás. Dejaron atrás a 2 científicos furiosos pero obedientes. Ubicación: Ciudad República. Asami no quería estar allí. No quería estar en la prisión de la ciudad. No quería estar sentada en esa mesa. No quería mirar el montón de cartas sin abrir que tenía delante. Pero estaba en la prisión y miraba las cartas, como si esperara a la única persona a la que no quería volver a ver. No lo vio entrar a la sala de visitas hasta que dijo: Asami, ¿has venido? Miró a su padre mientras se sentaba frente a ella. Había cambiado, pero era de esperar, después de 4 años en prisión. Su cabello se había vuelto completamente canoso, lucía una barba espesa y parecía más delgado que nunca. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos. Estaba triste, pero feliz de verla allí. No quería ver esas emociones contradictorias, no de él. Extendió la mano y empujó las cartas sobre la mesa. Vine a devolverlas, le dijo secamente. Bajó la mirada y se fijó en su estado. Nunca los abriste. Deja de escribirme. No quiero volver a verte ni saber de ti. Se levantó de la silla, lista para irse. Extendió una mano, como si fuera a detenerla. Por favor, solo déjame decirte una cosa, dijo casi con desesperación, y no volveré a contactarte. Ella se detuvo ante su súplica. De repente, se sintió como una niña pequeña, incapaz de desobedecer a su padre. Volvió a sentarse, esperando escuchar lo que él tenía que decir. No puedo perdonarme todas las cosas horribles que he hecho, explicó. Y nunca espero que me perdones. Destrocé a nuestra familia y destruí nuestro buen nombre. Pero en una vida de arrepentimiento, eres lo único que recuerdo y me hace sonreír. Solo quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, Asami. Eres lo mejor que he creado. Aunque no lo deseaba, esas palabras la conmovieron. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezaron a rodar por sus mejillas. No podía mirarlo a los ojos. No quería. No quería ver el amor que sabía que había allí. Así que se levantó de nuevo y prácticamente huyó de la habitación. Si hubiera mirado atrás, aunque fuera una sola vez, habría visto la expresión desconsolada de su padre. No dejó de caminar hasta que recuperó su arma y salió de la prisión. Como era de esperar, su sensei estaba allí, con las manos apoyadas en su arma como si fuera un bastón de verdad. Una visita corta, comentó. ¿Fue productiva? ¿Cómo lo supiste? Preguntó. No le dijo dónde estaría hoy. Sonrió misteriosamente. Secreto comercial. Soy tu aprendiz. Se supone que debo aprender este tipo de cosas. Y lo harás, con el tiempo. Ella lo miró con el ceño fruncido. Sensei, quizá piense que disfruto cuando se muestra vago y misterioso, pero la verdad es que no estoy de humor ahora mismo. La sonrisa se borró de sus labios y se puso serio. Bueno, ¿qué quieres hacer? No lo sé. Ese era el problema. ¿Estás enojado? ¿Qué clase de pregunta era esa? Claro que estaba enojada. ¿No lo veía? Sí. ¿Herido? ¿Frustrado? ¿Triste? Ella no quería serlo, pero lo fue. Sí. ¿Sientes la necesidad de golpear a alguien? La necesidad estaba ahí, enterrada en su interior. En cuanto él habló de ello, empezó a aflorar en su interior. Sí, respondió ella. ¿Te meterías en una pelea ante la más mínima provocación? No lo había pensado, pero ahora que él planteaba la pregunta, lo haría. El deseo de pelear con alguien o algo era casi abrumador. Sí, dijo con un mordisco. Lo miró, preguntándose si le ofrecería esa pelea. Refresca ese impulso. ¿Qué? No lo había oído bien, ¿verdad? Parecía serio. Hoy no pelearás, Asami. Nada de sparrings, nada de peleas, ni siquiera quiero que te metas en una pelea de bar. Después de ponerla nerviosa con sus preguntas, ¿le prohibía pelear? ¿Qué clase de broma pesada era esta? ¿Y entonces qué se supone que debo hacer? Preguntó. Mira hacia adentro, respondió. ¿Qué significa eso?
Aunque hizo la pregunta, sabía a qué se refería. Pero él la miró con cierta decepción. Asami, pensé que sabías lo que significaba. Me equivoqué. No, sé lo que quisiste decir. Se hizo a un lado y señaló hacia la ciudad. Entonces vete. Busca un lugar para sentarte y meditar. Bajó la mirada hacia el arma que estaba a su lado. Parece que la necesitas. Sus ojos también se posaron en su arma. Desde que la obtuvo, él le decía que estaba conectada con ella, igual que la suya con él. Pero esa conexión era algo en lo que necesitaba trabajar. Y la única manera de hacerlo era trabajando en ello ella misma. En realidad no había hecho mucho. Había estado ocupada. Siempre surgía algo. Pero ahora, parecía un buen momento como cualquier otro. Como usted diga, Naruto-sensei, dijo. Ubicación, Reino Tierra. Bolin se sentó en su silla, incómodo. Solo una pregunta le rondaba la cabeza. ¿Estoy en apuros? Le preguntó a Kubira. Ella, él y Baatar estaban solos en su carruaje privado. Lo habían llamado y lo habían sentado. Las persianas estaban cerradas, dejando solo las luces de arriba para que pudiera ver. Podrían apagarse en un instante. ¿Acaso le sorprendía que se sintiera en apuros? No, le dijo Kubira. De hecho, tengo buenas noticias. Queremos que formes parte de nuestro círculo íntimo. Su miedo se desvaneció y fue reemplazado por la emoción. ¿Círculo íntimo? Ni hablar. ¿Sí? Se dio cuenta de que se estaba emocionando demasiado y estaba a punto de dar un espectáculo. Se detuvo y, con voz más tranquila, dijo, es un gran honor. ¿Qué significa exactamente? Significa que has demostrado tu valía. Estamos muy cerca de unir el imperio, pero su guarda cierto resentimiento hacia mí y hacia Baatar que podría nublar su juicio e impedirle tomar una decisión sabia. Creemos que puedes ayudarla a ver con claridad. Puedo hacerlo. Para cuando termine de contarle todas las cosas maravillosas que hemos hecho, estará deseando unirse. Prometió. Bien. Porque estamos aquí. Abrió las persianas tras él. Al sentir la luz del sol en la espalda, se dio la vuelta. Estaban a las afueras de Saozu y el valle estaba lleno de soldados de Kubira, todos organizados en formaciones adecuadas. Había soldados, tanques, tiendas de mando y suministros, y mecatrajes. Era una vista impresionante, pero también le planteó una pregunta. ¿No van a enviar todas estas tropas el mensaje equivocado? Preguntó. El ejército está aquí para proyectar fuerza, explicó. Ustedes están aquí para presentar paz. Volvió a mirar por la ventana, al ejército. Parecía una amenaza, pero si estaba allí para presentar la paz, tendría que hacer un buen trabajo presentándosela a Sujin y a su familia. Puedo hacerlo, pensó. El tren entró en Saozu sin problemas y no les tendieron una emboscada al desembarcar. Baatar los condujo a la sala de reuniones. Sabía dónde estaba. Al llegar a la puerta, les abrió con toda la autoridad que caracteriza a un ejército conquistador. Sujin y los demás esperaban dentro. Los únicos sentados eran Opal y GNG. Ella estaba sentada en la mesa, mirándolos con furia como si fueran de su familia. El Paragón estaba sentado en el sofá y actuaba como si nada. Tú estaba detrás de él, con una expresión entre lista para luchar y para proteger a su Shizu. Bolin sonrió ampliamente al ver a su novia, que se levantó y cruzó los brazos. Opal. Tú también estás aquí. Dijo alegremente, acercándose con los brazos abiertos, listo para abrazarla. No. Dijo ella, dándole la espalda. Has elegido tu bando. Se detuvo y miró a ambos grupos. Vio que estaba parado entre ellos. Era un buen punto de partida. ¿Balanceos? No debería haber bandos. Dijo. Ya sé, ¿por qué no formamos un círculo? Quizás nos tomamos de la mano. Bolin, dime que no hablas en serio, le dijo tú. Debía ser la mayor estupidez que había oído, y él pertenecía a una familia numerosa. Había oído algunas estupideces. Negó con la cabeza. No, lo digo en serio. Quizás así sea más fácil. Sujin ignoró a Bolin. Tenía buenas intenciones, pero eso no importaba ahora. Miró a su antiguo capitán. No voy a renunciar a Saozu, declaró. No me importa si has traído a todo tu ejército. No traje a mi ejército para amenazarte, respondió Kubira. Quería mostrarte todo lo que tu hijo y yo hemos logrado. Claro que sí, dijo GNG, asegurándose de que nadie pasara por alto su sarcasmo. Por eso están ahí fuera en perfecta formación. No hay ejército sin disciplina, dijo brevemente. Sujin volvió su atención hacia su hijo.
Debes darte cuenta de que lo que haces va en contra de todo lo que tu padre y yo intentamos enseñarte, le dijo. Hijo, tú perteneces aquí, dijo su padre, abriendo los brazos en un gesto de bienvenida. Tuvo una reacción distinta a la que esperaba. ¿Por qué?, preguntó Baatar Jr. ¿Para poder seguir viviendo a tu sombra? Toda su vida, solo fue conocido como el hijo de su padre. Antes se había sentido orgulloso de ello. Ahora, simplemente lo irritaba. Notó que su tío parecía divertido. No sabía por qué. De todos modos, no importaba. Su padre estaba sorprendido y molesto. Su madre simplemente estaba enojada. No digas eso. ¿No ves que te ha lavado el cerebro? No dijo nada. No tenía por qué hacerlo. Ja. Rió Kubira. No le lavé el cerebro. Lo liberé. Y ahora ha logrado más conmigo que contigo. Libéralo, repitió GNG, probando las palabras por sí mismo. Dime algo, Kubira. ¿Te lo dices porque de verdad lo crees? ¿O porque es mejor que enfrentar la verdad, para ambos? Sí, te incluyó, muchacho, dijo una vez que Baatar Jr. Pareció sorprendido. Tú también formas parte de la mentira. Su sorpresa se transformó rápidamente en ira. No soy un niño. Soy un hombre. Eso está por verse. ¿Qué quieres decir, GNG? Preguntó Sujin. Se recostó en el sofá. Es sencillo, Su. Tu hijo quería salir a ver mundo, pero no tuvo el valor ni las agallas para decírtelo. Así que usó a Kubira como excusa para dejar el nido. Hizo la vista gorda hacia Kubira y Baatar Jr. No necesitaba verlos para saber que estaban enojados. Dime que me equivoco. Parecía que la cosa se estaba saliendo de control. Bolin sintió que necesitaba volver al tema. Así que forzó una risa. Resultó ser una mala idea. Incluso él se dio cuenta de que era incómodo. Bueno, chicos, dijo, hablando para que nadie más lo hiciera, obviamente, hay mucha historia personal y dolorosa aquí, así que ¿qué les parece si nos olvidamos de todo eso? O sea, eso es el pasado. ¿Win-win? ¿Wei-wei? Preguntó a los gemelos, acercándose por detrás. ¿Saben de qué hablo, verdad? Choquen esos 5. Su mano extendida no fue tocada. Los gemelos mantuvieron la mirada al frente. De acuerdo. No pasa nada. Caminó entre los dos grupos. ¿Saben lo que creo que debemos hacer? Centrarnos en el futuro. Y el futuro es brillante, déjenme decirles. Dirigió su atención al clan Beifong. Lo he visto. ¿Sí? Lo vi el mes pasado. Fuimos a un pueblo que no tenía nada. La mayoría de la gente nunca había visto un satomóvil. Ahora tienen 2 satomóviles, agua corriente y un tren magnético que atraviesa el pueblo. ¡Qué genial! Opal no se impresionó y se lo hizo saber. Puede que estuvieran contentos cuando llegaste, pero he visto lo que pasa después de que te vas. Los ciudadanos son obligados a trabajar como esclavos, los disidentes son enviados a quién sabe dónde. Te equivocas, Opal. Protestó. No sé qué crees haber visto, pero te garantizo al 100%, Bolin, que estamos haciendo del Imperio Tierra un lugar mejor para vivir. Sujin vio lo que estaba sucediendo y eso la enfureció. No puedo creer que hayas traído a Bolin aquí para intentar convencernos, le dijo a Kubira. Cruzó la habitación hasta pararse frente a ella y su hijo. Vete. Saofu nunca te aceptará como su líder. Su antigua capitana no se enojó ni se sintió insultada por su orden. Parecía que la esperaba. Entonces no me dejas otra opción. Tienes 24 horas para aceptar unirte al imperio, o tomaremos la ciudad por la fuerza. Vio la expresión de sorpresa en el rostro de su primo. No se esperaba esto. Esto le dio más credibilidad a lo que había dicho Sujin. También le hizo preguntarse cuán ingenuo era su primo respecto a lo sucedido. ¿De verdad creía que todo estaría bien? El dedo de Sujin señaló la puerta, justo al lado de la cabeza de Kubira. Vete ya, ordenó. Kubira levantó la mano y apartó el dedo. Volveremos. Giró sobre sus talones y salió de la habitación como si hubiera ganado la batalla. Baatar Jr. Lo seguía de cerca y Bolin, casi a distancia, en tercer lugar. Una vez cerradas las puertas, casi sonó como un gong, anunciando lo que vendría después. La sala permaneció en silencio hasta que GNG lo rompió. Creo que salió bastante bien. Su aprendiz no se inmutó ante sus palabras. Sus sobrinos gemelos hicieron lo mismo por él. Entonces Wei preguntó, ¿estás bromeando, tío? ¿Tú? Suena como si estuviera bromeando. No lo creo. Pero a veces es un poco difícil de entender, Shifu, respondió tú con sinceridad. Win miró exasperado a su hermano. ¿Oíste lo que acaba de pasar? Le preguntó a su tío.
Vienen a atacarnos. Sí lo escuché. Pero no es lo único que pasó ahora, respondió. Opal miró a su tío ciego. A veces olvidaba que ser el parangón del Reino Tierra, prefería besar a Ko que llamarlo Imperio Tierra, significaba que GNG era un hombre peligroso, en más de un sentido. ¿A qué te refieres? Le preguntó. Se ha sembrado la duda entre Baatar Jr. y Kubira. Con las palabras y acciones adecuadas de ambas partes, la duda podría crecer y causar una ruptura. ¿Cómo nos va a ayudar eso? Preguntó Wei. Su hermano mayor parecía estar firmemente del lado de Kubira. No parecía que una duda pudiera doblegarlos. Su tío sonrió misteriosamente. Hay más tipos de batallas que las que ves, Wei. ¿Eh? Eso no tenía sentido para él. Miró a Tu. Se habían llevado bastante bien desde que llegó con GNG a Saofu. Traducción, por favor. Se encogió de hombros. No hace falta traducirlo. Lo pilló. Cuando Korra reconoció que el paisaje circundante estaba cerca de Saofu, Meelo se quedó al frente de la silla con el telescopio en la mano. Mantuvo la vista a través de la lente y miró a su alrededor. Finalmente, vio el trazado florido de su destino justo al otro lado de la montaña. Lo veo. Saofu. Lo logramos. Gritó. Luego pasaron más allá de la cresta de la montaña y vio al ejército abajo. Y hay un montón de gente más aquí también. Su voz se apagó al terminar de hablar. Arashi caminó hacia adelante. Meelo, dame. Una vez que tuvo el telescopio en la mano, echó un vistazo. Mierda. ¿Mal? Preguntó Tsukiko, permaneciendo en la parte trasera de la silla. Malo. ¿Qué tan mal? Ya se han preparado para el asedio. Ya se habían instalado tiendas de campaña para proteger a Kami. Korra no necesitó telescopio para ver el ejército. Podía verlo perfectamente, y era inquietante. Oh, no. Espero que no sea demasiado tarde. Arashi bajó el telescopio. Veamos qué podemos hacer al aterrizar. Hinora, acelera el paso. Ella lo miró. ¿Por qué? Esa es una fuerza hostil ahí abajo. No quiero correr el riesgo de que tengan algo que pueda derribar objetivos voladores. Hinora instó a Pepper a volar un poco más rápido hacia la ciudad. Aterrizaron en la retaguardia, alejándose un poco más del ejército. Una vez que aterrizaron y los guardias fueron informados de quiénes eran, los llevaron de inmediato al sector principal. Korra los guió hasta la oficina de Sujin, abriendo las puertas sin dudarlo. Sujin y su familia estaban allí. Sus expresiones, menos la de GNG, demostraban su sorpresa al verla. ¿Korra? Preguntó Sujin. Rápidamente se acercó y la abrazó. No puedo creerlo, ¿dónde estabas? Desapareciste. Todos estaban tan preocupados. Te contaré toda la historia luego, prometió Korra. Ahora mismo, quiero ayudarte a detener a Kubira. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tal si primero comemos algo? Sugirió Arashi. Así podemos pensar con el estómago lleno. Eso siempre era mejor. Eso llamó la atención del clan de metal. ¿Quién eres? Preguntó Win, mirándolo con recelo. Arashi Uzumaki, se presentó. Eso llamó su atención, así como la de su familia. Baatar preguntó. ¿Cómo? Suspiró con resignada exasperación. Sí, soy el nieto de Naruto Uzumaki. Sabía que debería haberlo esperado, ya que estaba de vuelta en los países del control. Aún así, que lo reconocieran por ser su nieto lo incomodaba un poco. Oh, no, no me refería a él. Espera, ¿qué? ¿A quién ibas a decir? Eres el hijo de Soshin Uzumaki. Sí, lo soy. Se sintió un poco estúpido asintiendo así. Oyó una risita a sus espaldas. Sabía de quién venía. Cállate, le dijo a Tsukiko. Ella lo miró con inocencia. No sé de qué estás hablando. Bien. Manténlo así. Hizo un saludo burlón con 2 dedos. Lo tienes, jefe. Podrían acabar peleando si le decía algo más. Volvió su atención al hombre de las gafas. ¿Así que conocías a mi padre? Él asintió. Sí. Fue él quien me recomendó a su para ayudar a construir Saofu. Tomó de la mano a su esposa y compartió una sonrisa discreta con ella. Vio ambos detalles y dedujo el resto. Le hizo preguntarse si su padre era un casamentero intencional o si esto simplemente ocurrió. Bueno, no importaba. Bien por ustedes dos, dijo antes de centrar su atención en el resto de la familia. Supongo que este es el resultado. Excepto mi aprendiz y yo, sí, dijo GNG. Hola, Arashi. ¿Por qué tardas tanto? ¿Para saludarte? Preguntó de vuelta. Sí. Hola. Gracias. Se levantó y los encaró a todos. El chico tiene razón. Comamos algo.
Nos sentará bien. Ubicación: Ciudad República. Su mundo era una miseria. Solo sentían agonía. Pura. Absoluta. Agonía. Pero eso no significaba que se detuvieran. Tenían una pregunta. Haru fue el único que la formuló. ¿Por qué estamos dando vueltas al parque otra vez? Porque si dejamos de correr, fracasamos, respondió Umi. Lo único que podía hacer era seguir corriendo y mantener la respiración. Sabía que en cuanto se detuviera, probablemente se desplomaría y quedaría tendida en el suelo. Lo entiendo. Su respiración mejoró un poco, pero no mucho. ¿Pero por qué corremos? Esto no es algo que hagamos en Pro Control. Creo que ese es el punto, dijo Osamu, corriendo junto a ellos. Aunque no participaba en las pruebas, no iba a dejar que lo hicieran solos. Natsumi mantenía la vista al frente. Ya estaban en su tercera vuelta. La carrera no era por las afueras del parque, sino a través de él. El objetivo era simple: 5 vueltas por el parque a un ritmo constante. Cualquiera que se quedara atrás o se detuviera, ellos y su equipo fracasaban. Había notado que algunos se habían quedado atrás y nunca los volvió a ver. Las pruebas los estaban poniendo a prueba. Esta era solo la tercera prueba que hacían, pero los equipos que fracasaban ya se habían duplicado y la cifra seguía aumentando. Un error, un desliz, y estaban fuera. No iba a permitir que eso pasara. No a ellos. Vamos, chicos. Tenemos que irnos, les dijo. Ya estamos corriendo, dijo Umi. Así que seguimos corriendo. Ya estamos a mitad de camino. No podemos rendirnos ahora. Osamu asintió. Adelante, gente. No nos rendimos ahora, les dijo, quedándose atrás para que ellos tampoco se quedaran atrás. Mantuvieron la vista al frente, en el camino. Siguieron adelante. La meta estaba un poco más adelante. Tenían que seguir. Así que, a pesar del ardor en las piernas, siguieron corriendo. El tiempo recobró su sentido al dar la última vuelta y cruzar la meta. Se detuvieron de golpe y respiraron como si fueran a morir en cualquier momento. Aún así, no les pareció suficiente. El suelo parecía tan acogedor. Otros estaban sentados. Quizás se sentaran un momento, solo un breve segundo, y todo se volvería mucho más. Equipos 39, 44, 27 fracasan. Rugió Bumi con voz de desfile. Había estado consumiendo todo el día. Era un milagro que no se hubiera estropeado ya. Los equipos se quejaron, pero él se mantuvo firme. Fracasaron. Ahora váyanse. Osamu vio cerca a uno de los equipos ahora fracasados. Uno de sus miembros estaba despegando. Comprendió lo que había pasado. Eso no podía pasarles a ellos. Agarró a Haru del brazo y se lo puso sobre los hombros. Chicos, únanse, les dijo. Tenemos que evitar que nos sentemos. Hicieron lo que les dijeron, entrelazando los brazos sobre los hombros y apoyándose mutuamente. Les dolían las piernas y querían sentarse. El suelo estaba justo ahí, esperando a que se sentaran. Tan mal estaba, pero se mantuvieron erguidos, contando los segundos hasta que anunciaran el siguiente ejercicio. Una vez que supieron cuál era, pudieron soltarse. Por ahora, seguían agarrados, al arroyo. Gritó Yoe. Su voz no era la de un desfile militar, pero aún así era tan fuerte que todos la oyeron. ¿El arroyo? Repitió Haru. ¿De qué se trata? No lo sé, dijo Umi. Pero ya tengo un mal presentimiento. Acababa de recuperar la respiración. Parecía que estaba a punto de perderla de nuevo. Natsumi tenía el mismo mal presentimiento. Pero animó a los demás a seguir. Vamos, tenemos que irnos. Todos se arrastraron hasta el arroyo, igual que el resto de los equipos. Esperaron en la orilla, justo donde el agua les rozaría los pies. Bumi y Yoe estaban de pie junto al puente. Crucen el arroyo, les dijo Bumi. Vayan al otro lado, den la vuelta y regresen. Háganlo 5 veces. Si alguno de sus compañeros cae al arroyo, fracasan. ¿Qué pasa con el control? Gritó alguien. No respondió. Muévete, ordenó, señalando el arroyo. Natsumi seguía agarrando a sus compañeros mientras se adentraban en el arroyo. Se dieron cuenta de que tenían un problema adicional. Cuando los adultos entraron, el agua les llegó a la cintura, quizás al estómago. Al entrar, el agua les llegó al pecho. Si hubieran levantado los brazos, habría habido una distancia de aproximadamente 2 o 3 centímetros entre el agua y el arroyo. Esto va a ser un problema, dijo Haru a los demás. Natsumi estuvo de acuerdo. Tenemos que hacer algo, dijo. ¿Qué? No lo sé. ¿Alguna idea? Ella negó con la cabeza. No. Sigue moviéndote, le dijo Umi. Era lo único que podía hacer ahora mismo.
Tenía las piernas cansadas y pesadas. Podría haber intentado nadar si hubiera estado sola, pero no podían hacerlo juntas. No estaban en el club de natación. Osamu tuvo una idea. Bumi no dijo nada sobre el control, ¿verdad? Les preguntó. No, dijo Natsumi. Tal vez podríamos usar eso. Pero podría fallar si lo hacemos, dijo Haru. Habían recorrido aproximadamente un cuarto del arroyo. Los otros equipos parecían ir un poco mejor, solo un poco más adelante. No lo sabemos. No lo sabremos hasta que lo intentemos. Que no sea tan obvio, dijo Natsumi. Si lo hacían demasiado obvio, se darían cuenta. Quizás a unos centímetros de nosotros. Él asintió con la cabeza. Miró el arroyo. Probablemente podría hacerlo. Está bien. Hagámoslo. Soltó un brazo del hombro de Haru y lo extendió. Empujó y el agua cedió unos centímetros, lo que les facilitó el paso. Al final de esos centímetros, volvió a empujar. Repitieron el proceso hasta llegar al otro lado. Respiraba con dificultad mientras caminaba de regreso a tierra firme. ¿Estás bien?, preguntó Haru. Dame un minuto, respondió ella. Natsumi negó con la cabeza. No tenemos eso. Tenían que volver al agua. ¿Puedes hacerlo otra vez? Volvió a mirar el agua y negó con la cabeza. Ahora mismo no. Siento el brazo como un tronco, completamente empapado. Muy bien, guardaremos el bending para las 2 últimas vueltas. Eso era factible. Ella podía hacerlo. De acuerdo. Mientras se adentraban de nuevo en el agua, uno de los equipos que estaban en el arroyo desvió el agua tanto que tuvieron un camino despejado hacia la orilla. Pero al llegar a tierra, Joe los esperaba. Fracasaron, les dijo. Se marcharon mientras el maestro Agua recibía miradas de desaprobación de sus compañeros. Osamu aprendió algo importante de aquello. No podemos hacerlo evidente, les dijo a sus amigos. El agua les llegaba a las rodillas y seguía subiendo. Ya lo habíamos descubierto, le dijo Haru. Bueno, ahora lo sabemos con certeza. Un equipo a su izquierda cayó al agua. Equipo 19, fracasaron. Gritó Bumi. El equipo de Natsumi siguió avanzando, decidido a terminar las vueltas. Ubicación: Reino Tierra. Kubira era la única sentada en la tienda de mando. Su prometido estaba de pie junto a su escritorio. Bolin también. Sabía que las negociaciones no habían ido bien. Había estado allí. Aún así, lo que Kubira había dicho lo ponía nervioso. Solo estabas fanfarroneando, ¿verdad? O sea, no vas a atacar a Saozu, ¿verdad? Le preguntó. Cuando la gente no coopera, debemos encontrar otras formas de convencerlos de unirse, dijo sin vergüenza. ¿Otras maneras? No le gustó nada cómo sonaba eso. ¿Cuántas veces hemos usado estas otras maneras en el pasado? Probablemente debería haber preguntado eso mucho antes. Se arrepentía de no haberlo hecho. No es asunto tuyo, dijo ella con desdén, poniéndose de pie. Aún no había terminado. Entonces, ¿qué pasa con todos esos pueblos y aldeas después de que nos vayamos? Me acabo de dar cuenta de que nunca había vuelto a ver cómo estaban. Hacía pausas mientras hablaba, mostrando su incertidumbre y vacilación al respecto. Sin embargo, tenía razón en no volver. Había estado al lado de Kubira cuando ella unió el Imperio Tierra. Siempre eran los primeros en entrar en un estado y ponerlo bajo su estandarte. Pero una vez izado el estandarte, se marchaban. No sabía qué pasaba después. ¿Sería tan malo como decía Opal? Mientras hablaba, Kubira se levantó y se acercó a él. Esas personas son mis leales súbditos y contribuyen al imperio como yo lo considero oportuno, le dijo al maestro Tierra. Ahora que estás en el círculo íntimo, tendrás que aceptar algunas duras verdades. No le gustó cómo sonó eso. Quizás, no soy de los que van al círculo íntimo. O quizás no nos apoderemos de Saozu. Quizás podríamos dejarlos solos y luego decir, ¿sí? El imperio está unido. Felicidades. Fingió entusiasmo solo para que le quedara claro. Era una exageración, pero estaba dispuesto a aceptarlo. Se hizo añicos cuando Kubira se abalanzó sobre él como un dragón en busca de comida. Estaba furiosa. Se le notaba en el rostro y en la voz. No sabía que tus sentimientos por Opal fueran más fuertes que tu lealtad hacia mí. Lo obligó a retroceder hasta que lo tuvo pegado a la mesa auxiliar. Saozu se unirá a nosotros. Lo único que dudo es mi decisión de traerte. Quizás necesites pasar un tiempo en un campo de reeducación. No le gustó cómo sonaban esas 2 últimas palabras. Le traían a la mente una imagen que no le gustaba demasiado. Yo creía que ahí enviábamos a la gente a aprender nuevos oficios. Ni siquiera bromeaba al decir eso.
La verdad es dura, Bolín, dijo Baatar. Parecía que no le importaba lo que decían. De hecho, parecía como si fuera un día cualquiera. El maestro Tierra se preguntó cuántas veces le habrían dicho esto a otros. Kubira no se movió ni un centímetro de donde estaba, pero su aspecto era aún más amenazador. Tu lealtad parece estar flaqueando. No, estoy totalmente de tu lado, completamente leal, le dijo Bolín rápidamente. Y, solo por si acaso, la saludó. Si ella tenía dudas, no dijo nada. Eso empeoró las cosas. Finalmente, le dio la espalda. Vete, le ordenó. Vuelve cuando te llame. Estaba encantado de irse. Al salir de la tienda, vio a 4 hombres de pie contra ella. Lo que llamaba la atención era que no llevaban uniforme, o al menos el de Kubira. Llevaban ropa roja debajo de una especie de chaqueta beige. ¿Qué pasaba? Antes de que pudiera siquiera pensarlo, todos le dirigieron la misma mirada. Le decía que no hiciera preguntas y siguiera caminando, para no arrepentirse. Se sintió encantado de complacerlos. Resultó que Arashi tenía razón. Cenar fue una buena idea. Korra se sintió mucho mejor una vez que comió. Pero seguía sorprendida con la situación entre Sujin y Kubira. Así que pidió un paseo privado con ella para que pudieran hablar. Arashi se invitó a sí mismo para ofrecer su perspectiva desde fuera, o eso afirmó. Sea como fuere, ignoró las palabras de Sujin y su esposo de mantener la conversación en privado y les siguió la corriente. Una vez que su caminata llegó al jardín de meteoritos, Korra miró a Sujin. ¿Cómo se pusieron tan mal las cosas entre tú y Kubira? Preguntó. Pensé que era tu protegida. La recordaba de cuando llegaron a Saofu, huyendo de Ba Sing Se. Donde quiera que hubiera estado Sujin, era muy probable que Kubira estuviera a su lado. Incluso había luchado contra Saer y el Loto Rojo con ellos. Pensar en ella como si estuviera en el otro bando le pareció un poco sorprendente. Era más que eso, dijo Sujin con remordimiento mientras contemplaba el jardín. Era como una hija para mí. La cogí cuando tenía 8 años y cultivé su talento. Kubira era inteligente, una líder nata, y ascendió rápidamente. Me vi reflejada en ella. ¿Qué pasó? Se dio cuenta distraídamente de que Arashi no había dicho nada. Era casi como si estuviera esperando. Se giró para mirarla. Hace 3 años, tras la caída de la Reina Tierra, Raiko y Tenshin vinieron a verme. Dije que no. Ella no estuvo de acuerdo, pero me mantuve fiel a lo que creía correcto. No me di cuenta en ese momento, pero ese momento nos separó. Kubira puso a mi propio hijo en mi contra, y juntos conspiraron a mis espaldas. Kubira y Baatar se fueron con Barrick, mi fuerza de seguridad, y algunos de los ciudadanos más ricos de Saofu. Después de que Kubira demostrara su valía estabilizando Ba Sing Se, Raiko y los demás líderes mundiales la nombraron jefa provisional del Reino Tierra. Cuando se negó a dimitir, supe que era solo cuestión de tiempo antes de que regresara. La cuestión era que aún podía ver los acontecimientos desplegándose en su cabeza. Escena retrospectiva. Raiko y Tenshin se sentaron en los sofás mientras ella estaba de pie frente al escritorio. Kubira estaba junto a ella. Raiko habló primero. El Reino Tierra está sumido en el caos. Hay un vacío de poder, y me preocupa lo que pueda pasar si alguien no toma el control de la situación. ¿Y crees que yo debería ser la elegida? Le preguntó Sujin. Tenshin dijo. Eres la persona perfecta para tomar el mando. Los líderes mundiales confían en ti y, como Beifong, tienes credibilidad en el Reino Tierra. Me honra que hayas pensado en mí, pero no me interesa imponer mis ideales a toda una nación. Me temo que no puedo ayudarte, dijo con firmeza. Kubira se sorprendió. Tenía que decir algo. Sujin, sé que este no es mi lugar, pero creo que deberías hacerlo. Saofu siempre ha sido un faro del progreso moderno, y ahora puedes compartirlo con todos. Se volvió hacia su capitán. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. ¿Marchar sobre Ba Sing Se con un ejército? Nos verían como conquistadores y nos recibirían con una guerra. Ya hay guerras. La Reina Tierra casi destruyó nuestra nación. Esta es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Era muy consciente de lo que eso podía significar. No va a pasar, dijo con severidad. Se dio la vuelta, dando por terminada la conversación. Pero al darle la espalda, se perdió el dolor envuelto en determinación. Una semana después, se enteró de que una pequeña flota de dirigibles estaba lista para despegar. Le sorprendió aún más que no solo sus fuerzas de seguridad se marcharan, sino también su hijo y Kubira. Fue a los muelles. Baatar Jr. y Kubira estaban allí, cargando los últimos suministros en la aeronave. ¿Qué crees que estás haciendo?
Le preguntó a Kubira. Le dio la espalda y optó por concentrarse en los suministros. Haremos lo que tú no tienes agallas. Vamos a Ba Sing Se para ayudar a restablecer el orden en el Reino Tierra, declaró. No. Gritó. Te quedarás aquí. ¿Y quién me va a detener? Preguntó Kubira, dignándose finalmente a darse la vuelta y mirarla. Tus fuerzas de seguridad estuvieron encantadas de unirse a mi causa. Son algunos de los mejores luchadores del mundo y están hartos de que los traten como aves exóticas en tu jaula. Sujin se dio cuenta de que estaba perdiendo la discusión. Solo le quedaba una táctica. Si te vas ahora, nunca volverás. A Kubira no le importó. Cuando decida regresar, será bajo mis propias condiciones. Se dio la vuelta y cerró la caja de suministros. La tomó en sus manos y entró en la aeronave. La escotilla se cerró tras ella y las aeronaves despegaron. Se alejaron de Saozu, dejando atrás a Sujin. Fin del flashback. Korra percibió el dolor y un ligero remordimiento en la voz de Sujin al hablar. Se sentía parcialmente responsable por no haber ayudado en absoluto al Reino Tierra durante los últimos 3 años. Quiero arreglar esto, dijo finalmente. Puedes, le dijo Sujin. Entra en el estado Avatar y destruye todo su ejército. Derrota a Kubira de una vez por todas. Si le hubieran dicho eso hace 3 años, ya se habría ido, yendo directo hacia Kubira y probablemente ya habría activado el estado Avatar. Pero ahora, dudaba. Pelear es algo que mi yo anterior haría. Eso siempre empeoraba las cosas. Déjame hablar con Kubira, sugirió. Quizás pueda razonar con ella. Kubira no escucha razones, dijo rotundamente. No lo sabré hasta que lo intente. Si quieres intentarlo, adelante. Pero no llegarás a ninguna parte. Ella frunció el ceño, solo un poco. Déjame decidirlo, Su. Como quieras, Korra. Dicho esto, se dio la vuelta y regresó adentro, con su familia. Esperó a que se fuera antes de mirar a Arashi. Él había permanecido a un lado, completamente callado. ¿Por qué no dijiste nada? Le preguntó. La estaba evaluando, viendo que era, respondió. Quería ver si era como Gigi la describió una vez. ¿Sabía de Sujin antes? En cuanto se lo preguntó, se sintió un poco tonta. Vivía con Naruto Uzumaki. Probablemente le habría contado algunas cosas a su nieto. ¿Cómo se describió? Una buena mujer que se esfuerza al máximo por su familia y su gente, dijo. Sin embargo, puede dejarse cegar por su propio ego y orgullo. Eso es un poco duro, ¿no? Le preguntó. La miró sorprendido. Acabamos de oír la misma conversación, ¿verdad? Ni por un instante pensó que Kubira, su hijo o sus fuerzas de seguridad la traicionarían y se marcharían así como así, hasta que lo hicieron. Señaló más allá de los muros de la cúpula. ¿Cuánto apostarías a que el ejército está ahí porque ella se negó a rendirse? Ahora Korra sentía que debía defender a Sujin. ¿Puedes culparla por no querer rendirse? Preguntó. No, no lo creo. Pero mi argumento sigue en pie. Miró hacia donde se había ido la mujer. Incluso ahora, cuando dijo que Kubira no entraría en razón, creo que es porque siente que si ella no pudo, nadie podrá. Notó una expresión en su rostro. Estaba ahí y desapareció al instante siguiente, pero ella seguía viéndola. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? Preguntó. Esa mirada en tu cara. Era una mirada sospechosa. ¿Lo fue? Preguntó. Ella asintió. Sí, lo es. Sin duda, era una mirada sospechosa. ¿En qué estaba pensando? ¿Era algo sobre Sujin? ¿En qué estás pensando, Arashi? Dime la verdad. Volvió a mirar hacia donde se había ido Sujin. Creo que deberíamos vigilarla. Por si acaso. Por si acaso. Repitió, queriendo asegurarse de haber oído bien. Lo había hecho. No le gustó. Arashi, Su está de nuestra parte. Lo sé, dijo. Pero eso no significa que no intente nada. Volvió su atención hacia ella. ¿Y tú? ¿Estás bien? ¿Por qué le preguntaba eso? Claro que estoy bien. ¿Seguro? Acabas de salir de algo horrible. No tenía todos los detalles de lo que estaba sucediendo en el pantano, pero parecía que Korra había mejorado. Estoy bien, dijo ella brevemente. No iba a insistir. Está bien. Si quieres hablar, estoy aquí. ¿Por qué dijo eso? Debió pensar que podía ayudarla. Ella no sabía si podría. Aún así, fue agradable que se ofreciera. Estoy bien, le repitió. Él asintió en señal de aceptación. Entonces, nos vemos cuando vayas a hablar con Kubira. Sí. Se fueron y le tomó un momento darse cuenta de lo que acababa de aceptar. Ubicación: Ciudad República. Asami se encontraba en el parque.
Había caminado desde la prisión y ahora estaba sentada con su arma en el regazo. La observaba fijamente, sin saber qué hacer. Probablemente podría haber empezado a meditar, pero presentía que no sería suficiente. ¿Qué se suponía que debía hacer para conectar con esa arma? Incapaz de encontrar una respuesta, miró hacia el parque. Quizás ahora tuviera el nombre de su amiga, pero para ella siempre sería el parque. La gente se dedicaba a sus quehaceres a su alrededor. Algunos incluso practicaban su control, manteniéndose en forma. Algo que sí notó fue a un padre y su hijo en una de las mesas de Paisho, jugando. Con solo mirar la partida, supo que el padre estaba dejando que su hijo ganara. Sin embargo, cuando sucedió, abrazó a su hijo y le dijo que lo había hecho bien. Sonrió para sí misma al ver la escena. Le recordaba tiempos más felices, cuando su madre aún vivía. Ella, Asami y su padre hacían picnics en el parque, actividades que les ocupaban todo el día cuando les apetecía. Siempre perdían 1 o 2 horas en las mesas de Paisho. Interpretaba a sus dos padres. Ninguno de los dos se lo ponía fácil, pero ganaba más veces contra su madre que contra su padre. Aún así, cada vez que ganaba contra él, sentía que era un gran logro. Ahora, al verlos levantarse de la mesa, casi deseó poder volver a experimentar esa sensación. Quería odiar a su padre, pero sabía que lo amaba, incluso después de todo lo que había hecho. Merecía estar en prisión, pero eso no le impedía preguntarse si alguna vez saldría. Pero no era el único a quien amaba. Tenía amigos, un profesor, una empresa. Ellos también tenían su amor, y haría lo que pudiera por protegerlos. Algo se agitó en su interior, algo que desconocía. Era una sensación incipiente, apenas formándose. Pero parecía, comprensión. Espera. Dirigió su atención hacia ella, pero se desvaneció. Estaba desconcertada y confundida. ¿Qué era eso? ¿Era lo que Naruto-sensei le había dicho que encontrara? ¿Esa era la conexión? Oye, dijo una voz autoritaria frente a ella. Levantó la vista y vio a un policía allí de pie. La miró con tristeza. ¿Tienes permiso para esa espada?, preguntó, señalándola. Ella asintió. Sí, quiero. Cuando regresó a la ciudad con él, lo primero que hizo Naruto-sensei fue ayudarla a conseguir un permiso. Así, no tendría que lidiar con la policía intentando quitárselo. Déjame verlo. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera de hombre, le resultó más fácil guardarlas entre la ropa que las de mujer. Sacó el permiso. Toma. Se lo ofreció. La examinó un buen rato y luego se la devolvió. Que tenga un buen día, señora. Por favor, tenga cuidado con esa espada, dijo. Eso era algo que ya estaba haciendo. Asintió de todos modos y dijo, por supuesto, agente. Mientras el policía se alejaba, se puso de pie. Necesitaba caminar un poco, que le volviera a circular la sangre. Quizás eso ayudaría. Mientras caminaba por el parque, se mantuvo en el sendero. También vio a Gomu sentado contra un árbol cercano. Parecía que también disfrutaba del día. A los espíritus que lo rodeaban también les gustaba el día. Pero la miraron cuando se acercó. Tenía la sensación de que no les gustaba que se acercara. Pero siguió caminando. Así que se fueron. Si Gomu estaba molesto por la partida de los espíritus, no lo demostró al mirarla. Hola, Asami, dijo con una sonrisa. Hola, Gomu, respondió ella. ¿Cómo estás? Estoy bien. Es un día precioso. No puedo desear nada más, ¿verdad? Ella sonrió. Supongo que no. Entonces, ¿sigues siendo el señor de los vagabundos? Sí, lo soy. Nadie ha intentado quitármelo, ni con educación ni sin ella. Ella no pudo evitar preguntar, cortésmente. ¿Existía algo así como una eliminación cortés del poder? Él asintió. Sí. Hasta los vagabundos tienen modales. Eso sonó como una reprimenda. Lo siento, se disculpó. No pasa nada. No sabes cómo funcionan las reglas entre la clase baja. Miró su espada. Oye, ¿es nueva? Ella lo miró. Era la primera vez que lo veía, así que pudo responder con sinceridad. Sí. Naruto-sensei me ayudó a conseguirlo. ¿Sí? Debió pensar que lo valías. ¿Qué? Ella no sabía cómo, pero parecía que él sabía qué arma era. Sonrió y la señaló. Veo que es una espada especial. Las espadas especiales no son para todos. Pero, ¿cómo lo sabes? No le había contado nada. Al menos, creía que no. ¿Se le había escapado algo? Su sonrisa se tornó un poco misteriosa. Tengo un don para estas cosas. Volvió a mirar el arma. Me parece que esa espada está dormida. Quizás deberías intentar despertarla.
Si antes tenía dudas, se habían disipado. Parecía saber de lo que hablaba. ¿Cómo lo hago?, preguntó. Gomu se encogió de hombros. ¿Cómo voy a saberlo? No tengo una de esas espadas. Sus esperanzas se desmoronaron, ardiendo de forma impresionante. Sus hombros se hundieron y su rostro se desanimó. En realidad, ¿por qué tenía tantas esperanzas? Él tenía razón. No tenía una de esas armas. Claro, claro. Levantó la cabeza. Que tengas un buen día, Gomu. Claro que sí. ¿Pero quieres un consejo?, preguntó justo cuando ella se dio la vuelta. Se detuvo y miró hacia atrás. ¿Algún consejo? Sí, parece que podrías usarlo. Ella no lo despreció. Si tuviera algún consejo, quizá valdría la pena. De acuerdo. Se giró de nuevo hacia él. ¿Qué me aconsejas? No pienses con la cabeza. Disculpa. Eso no tenía ningún sentido. Se dio un golpecito en la cabeza. Estás usando esto demasiado. Para. Y eso tenía aún menos sentido. Así que quieres que deje de pensar. Deja de pensar tanto, la corrigió. Tienes la cabeza bien, pero no puedes pensar en todo. Te va a dar un dolor de cabeza que no se te pasará. Créeme. Al principio, quizás sonara a galimatías, pero al repasarlo mentalmente, cobró sentido. Quizás estaba siendo demasiado técnica al intentar hacer la conexión. Le costaba demasiado. ¿Qué más podía hacer? ¿Qué era lo opuesto a pensar? ¿Creer? ¿Era eso? Tenía que aceptar que podía pasar. Sonaba bien. Pero necesitaba estar segura. ¿Entonces debería usar esto?, le preguntó al vagabundo, tocándose el corazón. La gente siempre creía que la fe provenía del corazón. Para su sorpresa, Gomu negó con la cabeza. No, no quieres pensar con el corazón todo el tiempo. Con eso no llegarías a nada. Ahora estaba confundida. Si no podía pensar con la cabeza ni con el corazón, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Con qué se supone que debo pensar? Todo tu cuerpo. ¿Hasta mis pies? La pregunta se le escapó sin saber qué decía. Le daba vergüenza haber preguntado algo así. Normalmente no lo hacía, pero él sonrió y dijo, especialmente con los pies. ¿Quieres asegurarte de saber a dónde vas, no? Sí, claro. Estaba segura de que se estaba divirtiendo con ella, pero también le estaba transmitiendo verdadera sabiduría. Era algo que su sensei haría. Observó al vagabundo. ¿Cuánto tiempo hacía que se conocían? Quiso preguntarle, pero lo pensó mejor. Sabía que seguirían jugando. Adiós, Gomu. Adiós, dijo con un gesto. Regresó al sendero, pensando en lo que él había dicho. ¿Cómo se suponía que debía pensar con todo su cuerpo? ¿Había alguna pista en lo que decía, en sus palabras? ¿Debería concentrarse en ellas? Quizás. Quizás no. ¿Sería pensar demasiado, no? Así que tenía que dejar de pensar. Pero no podía hacerlo. Él le dijo que no lo hiciera. Tenía que pensar y no pensar al mismo tiempo. ¡Ay, qué confuso! Sus ojos encontraron su arma. ¿Eres un problema, lo sabes?, le dijo. No esperaba una respuesta, pero sentía que la miraba fijamente, tan molesto como ella. ¿De qué se trataba todo eso? Al cruzar un puente, oyó el sonido de un ejercicio en masa. La distrajo lo suficiente como para detenerse a mirar. Vio grupos de 3 haciendo ejercicios intensos junto al arroyo. Se dio cuenta de que eran difíciles porque parecían estar a punto de desplomarse y aguantaban con fuerza de voluntad y determinación. Vio a una persona desplomarse, incapaz de continuar. Las 2 personas a su lado se detuvieron y lo levantaron. Para su sorpresa, se alejaron, irradiando decepción. Se preguntó qué estaba pasando. Entonces vio a Bumi y Yue sentados en una mesa cercana, observándolo todo. Bajó del puente y se acercó a ellos. Hola, Bumi, Yue, dijo. Yue la miró de reojo y luego se volvió hacia los grupos. Quedaban solo 5. Hola, Asangi, dijo. ¿Qué está sucediendo? Pruebas para el torneo de Pro Control. Ah, sí, es cierto. Llegó otra vez el torneo conmemorativo, la mayor atracción de la temporada de Pro Control. Observó a los equipos, contando cuántos había. ¿Cuántos empezaron?, preguntó. Cerca de 70. De 70 a 5 equipos. Solo por eso supo que Bumi y Yue los estaban obligando a todos a esforzarse. Siguió mirando y vio algo sorprendente e impactante. Natsumi y sus amigas estaban allí, justo en el medio. Es Nat. Les susurró a ambas. Lo sabemos, dijo Bumi. ¿Qué está haciendo ella ahí afuera? Presentándose para el torneo. Siendo sincero, le sorprendía que ella y su equipo hubieran llegado tan lejos.
pero se habían mantenido firmes con una terquedad que un maestro tierra encontraba admirable. Si llegaban a la final, sin duda se ganarían ese puesto. Volvió su atención al equipo de Natsumi. Estaban decididos, lo notaba. ¿Acaso era por la oportunidad de participar? ¿O era algo más? Siguió observando a Natsumi, vio la determinación en su rostro. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Natsumi no solo hacía esto para participar en el torneo. Lo hacía porque era el torneo de su padre. Quería formar parte de esto para honrarlo o recordarlo. Quería tener algo de él en su vida. El padre jugando Paisho con su hijo volvió a su mente y se quedó allí, junto a Natsumi haciendo ejercicio. Y llegó a una conclusión. Buena suerte, les dijo a Bunmi y Ye, dejándolos con las pruebas. Ubicación: Saofu. Barrick miró fijamente el laboratorio. Antes, era como un refugio, un lugar donde podía trabajar y crear grandes cosas. Pero ahora, se sentía como una prisión. Coloreaba todo lo que veía. No puedo creer que Kubira me encerrara aquí como a un prisionero. Gritó. No me siento bien. Creo que me estoy quedando sin aire. Sully, aguanta la respiración. No me hago ilusiones, dijo con frialdad. Estaba demasiado ocupada sirviendo el té. ¡Genial! Ahora moriremos los dos. Dijo con gran exasperación. Oyó un suave balanceo metálico, pero no vio ninguna puerta abriéndose. Barrick. Barrick. Ah. Gritó. Y las voces de cabeza han vuelto. Miró a Sully, listo para preguntarle si ella también lo había oído. Ella simplemente señaló hacia arriba. Él miró hacia allí. Bolin estaba allí, colgado boca abajo de la trampilla del techo. Bolin. Menos mal que estás aquí. ¿De dónde salió esa trampilla? ¿Por qué hacía esa pregunta? Olvídate de la trampilla. Tengo que decirte algo importante. Bueno, también tengo que contarte algo importante. Respondió Bolin. Bajó al laboratorio. Al levantarse, se giró hacia Barrick. Se agarraron los hombros y dijeron, Kubira está loca. Hubo una pausa al comprender lo que habían dicho. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Bolin. Barrick dijo, cuando me negué a construirle una superarma, me amenazó de muerte. También me amenazó. Y está amenazando a Saofu, y resulta que ha estado amenazando aldeas todo este tiempo. Finalmente se dieron cuenta de que seguían agarrados de los hombros. Se soltaron. Tenemos que salir de aquí. Estoy totalmente de acuerdo, chico. Le hizo un gesto a Sully, señalando la trampilla. Ella se subió a una mesa y luego saltó por la trampilla. Se agachó y extendió las manos. Barrick las tomó y ella lo ayudó a subir. Bolin no necesitó las manos. Saltó. Kubira se encontraba en medio de su campamento, observando a Saofu bajo el sol poniente. Sabía que sería suyo. Era solo cuestión de tiempo. Podía esperar. Dos de sus oficiales se acercaron con noticias e informes. Mientras escuchaba, oyó pasos a sus espaldas. Tenemos un invitado inesperado, anunció Baatar. El avatar ha venido a verte. Se giró y vio al avatar junto a Baatar. Había alguien más, un chico, a su lado, pero ella estaba más concentrada en la persona importante. Korra, es un honor volver a verte, dijo, acercándose a ella. Lo último que supe es que aún te estabas recuperando en el Polo Sur. Bueno, me siento mucho mejor ahora, dijo Korra. Qué buena noticia. El chico a su lado tosió levemente. Ella volvió su atención hacia él. Sí, ¿y tú eres? Arashi, se presentó. Estoy con ella. Señaló al avatar con el pulgar. Estoy aquí para pedirles que se retiren, dijo Korra. Por favor. Tomen a su ejército y váyanse. Kubira lo respetaba. Pero esa no era la realidad. Creo que ambos sabemos que eso no va a pasar. Se miraron fijamente durante un largo segundo. Unas huellas de neumáticos en la tierra los separaban, y sus posiciones. Arashi probablemente fue el único que lo notó. Se tomó el segundo para mirar a su alrededor. La gente a la vista observaba el intercambio, esperando a ver qué pasaba. El más cercano parecía dispuesto a salir en defensa de su líder si las cosas se ponían feas. No puedo dejar que te lleves a Saofu, le dijo Korra a Kubira. Mira, me encargaron traer estabilidad al reino tierra, respondió. Saofu es el último remanente. ¿Por qué debería tratarlo de forma diferente a cualquier otro estado? Parecía que estaba reprimiendo a un grupo de rebeldes o algo así. Lo que haces no está bien. Entiendo que solo intentas hacerle un favor a Su, pero no puedes venir a mí, ya que estoy a punto de reunificar mi nación, y pedirme que pare. El mundo se estaba hundiendo en el caos mientras tú no estabas.
No sonaba acusadora, pero su tono era lo suficientemente insinuante como para que Korra lo sintiera. Para arreglarlo, tuve que tomar decisiones difíciles. Sé lo que se siente, dijo el avatar. Mucha gente se ha enfadado conmigo por las decisiones que he tomado. Exactamente. Se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Korra, si de verdad quieres ayudar, vuelve con Su e intenta hacerla entrar en razón. Hagamos una tregua temporal. No haré nada hasta que hables con ella y me llames. Fue la mejor solución que se le ocurrió en ese momento. Quizás sea lo mejor. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ella levantó un poco la cabeza y asintió. Lo somos. Bien. Nos vemos luego. Se dio la vuelta y regresó con sus hombres. Baatar y Korra fueron conducidos por Baatar. Una vez a salvo, lejos del área de mando y de vuelta en el camino a la ciudad, los dejó. Una vez solos, Arashi decidió hablar. Vaya, has cambiado, Korra. Ella lo miró. ¿Qué quieres decir? Seguía esperando que la desafiaras o la amenazaras. Te lo dije, Arashi. Esa era mi antigua yo. Solo conocía a la antigua ella. Ahora era otra persona. Al menos lo intentaba. Sí, ya lo veo. Miró hacia las tiendas. Los soldados no les hicieron caso. Bueno, no hemos conseguido nada aquí. Ella no estuvo de acuerdo. Tenemos la oportunidad de hacer las paces entre Su y Kubira. Korra, no pasó nada en esa conversación. Kubira no espera que Su hable. Lo vio en su rostro. No hablaba como si quisiera una conversación de paz. De hecho, no hablaba como si creyera que la paz fuera a suceder. Vio esa conversación como algo más que superar antes de tomar la ciudad ella misma. Se mantuvo educada pero tranquila, como si esperara que no pasara nada. Apostaría a que había sido así desde que llegó a Saofu. Korra no se imaginaba que la conversación fuera así. Sinceramente, creía que existía una posibilidad. Pero su explicación le dio una nueva perspectiva. Y vio que tenía razón. ¿Cómo pudiste ver todo eso? Le preguntó. Se notaba en su expresión. No cambió ni un instante. Se detuvo y volvió a mirar hacia atrás. Ella se dio cuenta. ¿Qué pasa? Vuelve, Korra. Te alcanzo. Se dio la vuelta por completo, mirando hacia el campamento. ¿Seguro? Él asintió. Estaré bien. Vayan. Ella regresó con Saofu y él se quedó donde estaba. Una vez que se aseguró de que ella ya no pudiera oírla, dijo, de acuerdo, pueden presentarse. 4 shinobi de Iwa aparecieron ante él. Eran adultos y lo miraban con desprecio. Impresionante, para ser un niño, dijo el hombre del centro. Tenía los brazos cruzados, lo que hacía que el que estaba desnudo pareciera más musculoso. Arashi respondió, en realidad no. No fueron sutiles al estar aquí. La única mujer entre ellos asintió. La gente no sabe cómo mirar, dijo. Sería triste si no fuera tan divertido. Sus compañeros asintieron. No se concentró en eso. ¿Qué hacen aquí los shinobi de Iwa? Les preguntó. El líder respondió. ¿Qué hace un shinobi de Konoha aquí? Estoy de vacaciones. Nosotros también. Hizo un gesto negligente hacia sus compañeros. Todos asintieron. La rubia no lo creyó ni por un segundo. No, no lo eres. ¿Un equipo de shinobi trabajando con alguien que ha estado construyendo un imperio? Eso no son vacaciones. Es una misión. Supongo que puedes creerlo, si quieres. Lo es. Están violando las leyes de estos países. Esas leyes ya se aplicaban mucho antes de que él naciera. Sí, dijo. Oímos hablar de esas leyes. Pero no importa. ¿Qué? Mantuvo la mirada fija en él. El Imperio de la Tierra ha decidido no seguir esas leyes, dado que no formaban parte de las naciones que las crearon. Genial. ¿Lo practicaste frente al espejo? Preguntó con sarcasmo. Los shinobi de Iwa fruncieron el ceño. Huye, pequeño shinobi de Konoha. Ve a jugar con tus juguetes y déjanos hacer nuestro trabajo. Si tu trabajo es ayudar a Kubira a conquistar Saofu, no creo que pueda dejarte hacerlo. Creí que estabas de vacaciones. Preguntó burlonamente. Lo dejó pasar. Mira, si no te metes en mi camino, yo no me meteré en el tuyo y estaremos bien, ¿de acuerdo? Preguntó. Todos rieron. Como si le tuviéramos miedo a un solo shinobi de Konoha, dijo la mujer. Se dieron la vuelta y lo dejaron sin decir nada más. Esperó a que se marcharan por completo antes de regresar con Saofu. Baatar no encontraba a Bolin por allí y era molesto. Se suponía que estaría de guardia siempre que él o Kubira lo necesitaran. ¿Dónde estaba? Buscó por el sector de mando, pero no lo encontró. Sabía que el maestro tierra era amigo de Barrick. Quizás estaba con él.
Subió las escaleras hasta el vagón laboratorio. ¿Han visto a Bolin?, preguntó a los guardias de la entrada. Vino a ver a Barrick, respondió el guardia derecho, pero lo rechazamos. Bolin no se rindió tan fácilmente. Podría parecerlo, pero ese maestro tierra puede ser terco a su manera. Eso hizo que Baatar sospechara naturalmente. Abran la puerta, ordenó. Hicieron lo que les dijeron. Un rápido vistazo al interior le indicó que Barrick, su asistente y Bolin no estaban dentro. Cuando subieron al segundo piso, vio la escotilla abierta. Eso era todo lo que necesitaba ver para saber qué había pasado. Tenemos que atrapar a unos fugitivos. Y sabía a quién recurrir para encontrarlos. Bolin, Barrick y Sully habían robado un mecha cada uno y abandonaron rápidamente el campamento del ejército. Se adentraron en el bosque al final del valle. El ejército aún estaba a la vista, pero parecía más bien parte del paisaje. Una vez seguro de que estaban bien, Bolin se detuvo y miró hacia atrás. Bien, propongo que subamos y rodeemos las montañas, dijo, abriendo su casco mientras gesticulaba, y nos colemos en Saofu por la retaguardia. Barrick y Sully se giraron hacia él, abriendo sus propios cascos. No vamos a Saofu, ese lugar está condenado. Le dijo Barrick. Tenemos que ir a Ciudad República. ¿Qué? No, tenemos que ayudar. Opal seguía allí. No podía dejarla. Ayudaremos advirtiendo al mundo sobre la potencial superarma de Kubira. Eso era más importante que cualquier otra cosa. Bueno, eso es ayudar, pero es una ayuda completamente diferente. Se llevó el brazo mecánico a la barbilla. Déjame pensarlo. Por un lado. El suelo a su lado explotó de repente, tirándolo al suelo. Solo veía tierra y polvo. También podía sentir su sabor. ¿Qué pasó?, se preguntó. Oyó sonidos de lucha, relámpagos, erupción de tierra, explosiones y máquinas moviéndose rápidamente. Barrick gritaba algo, pero no podía oírlo por el ruido. ¿Qué estaba pasando? Entonces la lucha cesó. Algo volcó su mecha. Se encontró mirando a uno de los hombres que vio fuera de la tienda de Kubira. Tenía un cuchillo en la mano, golpeándolo contra la otra. Salgan, ordenó. Hizo lo que le ordenaron y salió del mecha. Echó un vistazo al lugar. Hace unos segundos, parecía un bosque tranquilo. Ahora los árboles estaban quemados, y algunos incluso derribados. Había marcas de quemaduras por todas partes. Los mechas de Barrick y Sully estaban destrozados y otros dos tipos como el suyo los estaban amenazando con un cuchillo. El cuarto estaba junto a otro mecha, uno que tenía la cabeza de Baatar mirándolos. Date la vuelta, o si no, amenazó. No opusieron resistencia mientras los alejaban de los mechas. Barrick se tomó un momento para mirar a su asistente. Muchas gracias, Sully, dijo enojado. Ella no dijo nada, pero eso no significaba que no estuviera enojada. Ubicación: Ciudad República. Hiroshi se sorprendió, sinceramente sorprendido, cuando lo acompañaron de vuelta a la sala de visitas y vio a Asami allí. Has vuelto, dijo una vez en la mesa. Cuando llegué aquí por primera vez, quería decirte cara a cara que no quería volver a verte ni a saber de ti, le dijo. Quería que mis palabras te hirieran para que supieras cuánto me lastimaste. Lo siento. Y lo decía en serio. Pero cuando te vi, no sentí ira, sino tristeza. Manchaste nuestro pasado y destruiste nuestro futuro juntos. Quiero hacer las paces. No estoy segura de poder perdonarte algún día. Pero eso no significa que no deba intentarlo. Su rostro se suavizó y tomó la bolsa que tenía a su lado. Sacó un tablero de Paisho y lo puso sobre la mesa. Pensé que podríamos jugar un poco de Paisho. Como solíamos hacer. Miró el tablero y luego a ella. Una leve sonrisa se dibujó bajo su barba. Nada me haría más feliz. Mientras ella sacaba las fichas, recogieron sus piezas en silencio. Pero era un silencio agradable. Natsumi estaba de pie, muerta de miedo. Pero se negaba a caer. Se quedó de pie junto a las demás, esperando a que Bumi y Yoe tomaran una decisión. Llevaban todo el día en esta prueba. El sol comenzaba a ponerse bajo el horizonte de la ciudad a lo lejos. Ni siquiera se dieron cuenta de cuándo había llegado a ese punto. No sabía cuántos equipos había al principio de todo. Pero ahora solo había dos, el suyo y otro. Miró al otro equipo. Los tres hombres parecían veinteañeros, todos del Reino Tierra. Se veían tan cansados y agotados como ella. El maestro Fuego debió notar que los miraba, porque la miró a ella. Sus miradas se cruzaron un instante. Luego, asintió levemente. Ella vio reconocimiento y respeto en sus ojos. Estaba impresionado de que hubieran aguantado hasta el final. El respeto era mutuo.
Habían llegado tan lejos, igual que su equipo. Ella asintió y miró a los paragones. Seguían hablando, o al menos eso parecía. Eso la hizo reflexionar. Chicos, susurró. ¿Qué? Preguntó Haru. Era el más agotado y solo quería tirarse al suelo y dormir. Pero, al igual que sus compañeros, se mantuvo erguido y no apartó la vista de los adultos. No sabía cuánto tiempo podría aguantar. La charla de Natsumi era una buena distracción. ¿Crees que de verdad están hablando ahí? Señaló a los paragones. Umi los miró. Parece que me están hablando, susurró. Deseaba desesperadamente darse un baño caliente ahora mismo. Hablar la distraía del baño. Le ayudaba. Podrían estar fingiendo. ¿Por qué lo estarían fingiendo? No lo sé. Quizás fue una especie de engaño. ¿Pero por qué lo harían ahora? Osamu miró a su amigo. ¿Seguro que no le estás dando demasiadas vueltas, Nat? Preguntó. Solo pudo encogerse de hombros. No lo sé. Quizás sea este momento el que me está afectando. Allí estaban, esperando una decisión que podría cambiar sus vidas tal como las conocían. Pero la decisión aún estaba por llegar y la espera comenzaba a ser angustiosa. ¿Irían ya a decírselo? Miró a los adultos y empezó a preguntarse lo mismo. Pero llegó a una conclusión diferente. Hola, chicos. Todos lo miraron. ¿Qué? Preguntó Haru. No importa lo que decidan, estoy orgulloso de nosotros. Llegamos hasta el final de las pruebas. Nadie aquí pensó que eso pudiera pasar. Se compartieron sonrisas de cansancio pero orgullo. No creíamos haber llegado tan lejos, dijo Umi. Hubo momentos en los que pensó que se estaban rindiendo por pura terquedad. Exactamente. Natsumi sabía a qué se refería. Así que, pase lo que pase, todos estamos de acuerdo en que nos iremos de aquí con un sentimiento de orgullo, ¿verdad? Haru asintió y sintió que le costó todo hacerlo. Cierto. Cállate, dijo Osamu. Vienen. Bumi y Yoe se acercaron a ellos. Hemos tomado una decisión, les dijo Yoe. Y pase lo que pase, dijo Bumi, sepan que apreciamos su tenacidad y su determinación para seguir adelante. Miró a ambos equipos. Contuvieron la respiración mientras esperaban la decisión. Pasó un largo segundo. Finalmente, miró al otro. Gracias por su tiempo. Puede retirarse. Al principio, Natsumi creyó no haberlo oído bien. Pero luego vio al otro equipo hacer una reverencia resignada y marcharse. Volvió a mirar a Bumi. ¿Lo logramos? Preguntó. Él asintió con una sonrisa orgullosa en los labios. Lo lograste. ¿Estamos dentro? Preguntó Bumi. Estás dentro. Una sonrisa apareció lentamente en Haru. ¿Estamos en el torneo? Estás en el torneo. Creo que ya lo habíamos establecido, comentó Yoe a la ligera. Osamu miró a sus amigos con la sonrisa más grande que pudo. Lo lograron, chicos. Bien hecho. Entramos, dijo Natsumi, probando las palabras. Descubrió que le gustaba. Entramos. Entramos. Exclamó Haru. Tenemos que hacer algo. Sí, ¿pero qué? Preguntó Umi sonriendo con locura. Lo sé, dijo Natsumi. ¿Qué? Deberíamos sentarnos. Era una idea con la que todos estaban de acuerdo. Sus piernas finalmente perdieron la fuerza que los sostenía y se desplomaron alegremente al suelo. Se convirtieron en un enredo sin remedio, pero no les importó. Estaban felices de sentarse y felices de lograr lo que parecía imposible. Se apoyaron el uno en el otro, disfrutando de la sensación de respirar lentamente. Entramos, repitió Umi con una sonrisa cansada. No puedo creerlo, les dijo Haru. ¿De verdad lo hicimos? Lo hicimos, dijo Osamu. Sí, dijo con cansada satisfacción. Lo habían logrado. Bumi los miró. ¿Se mudarán pronto? Les preguntó. No creo que podamos ahora mismo, dijo Natsumi. A nuestras piernas les gusta estar aquí abajo. Parecía dispuesto a decir algo, pero miró por encima de sus cabezas hacia otra cosa. De repente, una sombra los cubrió. Ella levantó la vista para ver de dónde venía. Vino de su abuelo, que estaba de pie junto a ellos. Su primer pensamiento fue oh. De repente, sus piernas encontraron la fuerza para levantarse de nuevo. No fue la única que lo hizo. Se quedaron frente al paragón de fuego como convictos esperando su juicio. Nadie se atrevió a decir nada, sobre todo porque los niños temían que si decían algo, empeoraría las cosas. Bumi y Yoe no dijeron nada porque estaban demasiado ocupados disfrutando del momento aparentemente tenso. Tras un largo silencio, Naruto suspiró con cansancio y exasperación. ¿Cuándo ibas a decirme que te presentabas al torneo? Le preguntó a su nieta. ¿Cuándo lo ganamos?
Preguntó ella, casi vacilante. En cuanto lo dijo, deseó poder retractarse. No parecía lo correcto. Él dijo, ¿y si no ganaras la prueba? Te habríamos dicho que lo intentamos. Osamu asintió. Solo vinimos a hacer una prueba, señor. Sintió que debían preparar la defensa rápidamente o se arriesgaban a algo terrible. Menos mal que los demás captaron la idea. Sí, ni siquiera sabíamos si llegaríamos al final, le dijo Haru. Todavía estamos un poco sorprendidos de que esto ocurriera, añadió Umi. Pero así fue, comentó. Sí, así fue, asintió lentamente, sintiéndose un poco atrapada por sus palabras. ¿Cómo podía hacer eso? Miró a los paragones más allá de ellos. ¿Les ayudaron? No, dijo Yue. Lo hicieron todo ellos solos. En todo caso, les hicimos las cosas más difíciles, añadió Umi. ¿Más fuerte? Repitió. No lo hizo con tono amenazante, solo curiosidad por lo que había pasado. Conocía el tono. No le preocupaba que lo lastimaran. Son niños, Naruto. Todos los menospreciaron cuando aparecieron. Ninguno pensó que llegaría al final. Ya veo. ¿Cómo entraron a las pruebas en primer lugar? Un tecnicismo, dijo mirando a Osamu. Se señaló que no había límite de edad para las pruebas. Notó la mirada y miró al chico. Osamu no parecía avergonzado de ser señalado. Estaba cansado, pero parecía orgulloso. Eso despertó la curiosidad de Naruto. ¿No eres un maestro, Osamu? ¿Qué demonios hacías en las pruebas? Soy parte de este equipo, dijo desafiante. Eso significa que me uno a las pruebas con ellos. La mirada fija en el anciano con fervor no duró mucho. Cuanto más lo pensaba, más débil era esa afirmación. Naruto lo consideró un momento. Interesante. Si no tuviera ya un aprendiz, podría considerar aceptar al chico solo por esa afirmación, ¿sabes? Todavía hay una manera de que sea aprendiz, señaló Kurama con picardía. Simplemente no va a ser tuyo. Vio hacia dónde se dirigía el zorro y miró a Gumi. El paragón del aire captó la mirada y asintió levemente. Pensaban lo mismo. Bueno, ya estaba solucionado. Sería interesante ver cómo resultaba. Entonces supongo que solo queda una cosa por hacer, dijo finalmente. La incertidumbre empezó a invadir a los niños. No sabían por qué, pero aquello sonaba muy amenazante. ¿Qué es eso? Preguntó Umi. ¿Era solo ella o estaba creciendo y proyectando una sombra sobre el sol poniente? Sonrió ampliamente y la sensación de amenaza se desvaneció. Límpiense para que pueda llevarlos a celebrar. Lograron entrar al torneo. Ellos le imitaron la sonrisa y aplaudieron la sugerencia. Fue un buen final para un día agotador pero exitoso. Ubicación: Saofu. Bolin estaba aterrorizado. Lo único bueno de toda esta situación era que se alegraba de haber ido al baño antes de liberar a Barrick. De lo contrario, se habría meado encima ahora mismo. No nos tortures, le rogó a Kubira. Él, Sully y Barrick estaban de pie en su tienda de mando, justo frente a su escritorio. Baatar estaba de pie junto a él. Ambos parecían enfadados. Kubira se levantó. Envía a estos tres en el próximo tren, ordenó, rodeando el escritorio. Bolin y Sully irán al campo de reeducación para nuestros disidentes más acérrimos. Caminó directamente hacia Barrick, encarándolo directamente. Y tú continuarás trabajando en el proyecto de energía espiritual, bajo estrecha supervisión armada. Quiero que lo armen de inmediato. Les dio la espalda y regresó al escritorio. Esto estaba terminado. Sully se abalanzó sobre él y cayó de rodillas. Por favor, ten piedad de mí. No me despidas. Llévame de vuelta. Suplicó. Hubo un momento de silencio antes de que ella se volviera y la mirara. ¿Por qué debería? Porque mi único error fue ser leal a la persona equivocada. Estaba ciegamente dedicada a Barrick, e hice caso omiso de todas las veces que me ridiculizó, me dio órdenes o me obligó a limpiar sus asquerosos pies porque creía que poseía la mente más brillante del mundo. Pero cuando te conocí, me di cuenta de mi error. Comparado contigo, Barrick es un tonto. Barrick se sorprendió cuando ella empezó a hablar. La sorpresa rápidamente se convirtió en insulto. Oye, vamos. Estoy aquí. Protestó. Lo ignoraron. Creo en todo lo que has hecho y en tu visión, le dijo Sully a Kubira. Quiero dedicarte mi vida. Ella inclinó la cabeza. Te juro lealtad, gran unificador. Kubira la miró un buen rato, evaluándola para comprobar si sus palabras eran sinceras. Lo consideró así. Ustedes dos podrían aprender algo de ella, les dijo a Bolin y Barrick. Levántate, Sully. Te daré otra oportunidad. Barrick había vuelto a la sorpresa. Esta vez, una mezcla de sorpresa y asombro.
Piensa bien lo que haces. Le suplicó a Sully mientras ella se ponía de pie. Somos compañeros. Tenemos historia. Eso no fue lo correcto. Hice todo lo que me pediste y nunca lo apreciaste. Le espetó. Guardias, hagan lo que tienen que hacer. Señaló la puerta. Lo agarraron por los hombros y lo sacaron a rastras. No. No es eso. Protestó mientras se lo llevaban. Sully. Ella no dijo nada mientras él y Bolin salían de la tienda. La puerta se cerró de golpe y un juez golpeó con el mazo. En cuanto Korra y Arashi regresaron a la ciudad, fueron a buscar a Sujin. Pero no la encontraron. Un mal presentimiento invadió a Arashi cuanto más buscaban. Los dirigieron hacia Baatar y lo encontraron paseando por los jardines. ¿Dónde está Su? Preguntó Korra, corriendo hacia él. Tengo que hablar con ella. No está aquí, respondió con expresión de preocupación. Se llevó a Win y a Wei. Van a colarse en el campamento de Kubira y acabar con esto. Se quedó paralizada mientras consideraba esa posibilidad. No. Protestó. No le haría ningún bien a nadie. Arashi tuvo una reacción diferente. Mierda. Maldijo, girando sobre sus talones y saliendo corriendo. Korra notó que sacó algo y se lo llevó a la oreja, pero no pudo ver qué era. Mientras huía, lo único que se le ocurrió fue su descripción de Sujin.